de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, especialmente el Comité Ejecutivo. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos organizado para todos los afiliados a la FLASOC. Y es un gusto para mí poder compartir esta actividad académica. Me voy a permitir presentar al moderador. Si me comparten la pantalla, por favor. Pues nuestro moderador del día de hoy será el doctor Joaquín Bustillos, que es médico especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad de Costa Rica. Es especialista en medicina materno-fetal, tiene un máster en medicina materno-fetal y también en gerencia en salud. Es maestro de la ginecología y obstetricia latinoamericana, reconocimiento que da la Federación Latinoamericana de Sociedades, es decir, la FLASOC. Actualmente funge como jefe de obstetricia en el Hospital San Juan de Dios, en la capital del país, en San José, y asiste en otras entidades. Así que Joaquín, pues es un médico joven, como podrá ver, pero con suficiente experiencia, y nos hará favor de coordinar a los dos profesores en su presentación. Les pediría a los profesores que cierren su pantalla cuando no estén hablando, y entonces le doy la palabra al doctor Joaquín Bustillos. Muchas gracias, doctor Bustillos, por aceptar moderar este panel. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al Comité Ejecutivo por la invitación. Para mí siempre es un placer, un gusto compartir con otros colegas. Actualmente este problema de la morbilidad y todo lo que representa el espectro de placenta creta es un problema común para todos los países de Latinoamérica, como lo vamos a señalar. Y es para mí también un gusto tener a estos dos grandes ponentes invitados que van a discutir de todo lo que tiene que ver con factores de riesgo y evaluación del espectro de placenta acreta. Pero como una breve introducción, vamos a señalar un estudio que el doctor Álvaro Nieto, del cual se me permitió, y a otros colegas de todas partes de Latinoamérica y en nuestro caso en Costa Rica, de otros centros también, realizar una encuesta para saber cómo se manejan o cómo se manejaban en ese entonces. Esto se publicó en el 2021, los casos de acretismo placentario. Y como resultados más importantes, vamos a remarcar unos puntualmente. Prácticamente en un poquito más de la mitad, en el 52% de los centros a los cuales se les pasó esta encuesta, prácticamente eran los mismos cirujanos, las mismas personas involucradas en la atención de estas pacientes que básicamente venían siendo de varias especialidades, como todos lo sabemos, que se involucran en el manejo de esta patología, muchas veces liderado por obstetras, perinatólogos o especialistas en medicina materno-fetal, pero también hay ginecólogos, oncólogos involucrados, urólogos, uroginecólogos, cirujanos generales y cirujanos vasculares, cirujanos de trauma, en fin, una serie de colegas que nos colaboran en el manejo de estos pacientes. Y también de esta encuesta muy importante para todos nosotros acá presentes, ahorita estamos más de 350 personas conectadas de prácticamente de toda Latinoamérica. En esta encuesta se evidenció que en el 89% de los encuestados, prácticamente todos valoran la posibilidad de mejora en cuanto a la atención de estos casos. Este es un mapa con los centros que se evaluaron en nuestro país. En Costa Rica se evaluaron 3 centros de la capital, son centros de referencia, pero acá recalcar que en Sudamérica, en lo que podríamos decir Colombia,
Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil y sobre todo en Chile, es donde más experiencia se tiene con centros que albergan la mayor cantidad de casos. Se dividió en centros que tenían menos de 12 casos al año, entre 12 a 24 y más de 24 casos al año. Y solo en Chile se tiene experiencia de más de 24 casos al año en esta patología. Y por último, también que uno de los ponentes va a referirse a esto con mayor detalle. Los centros que se evaluaron prácticamente todos eran de tercer y cuarto nivel. En Costa Rica no existen los centros de cuarto nivel, nuestros centros son de tercer nivel de atención. En todos, prácticamente el diagnóstico fue basado con ultrasonido o con base al estudio ecográfico de los pacientes. Sin embargo, por supuesto, se utiliza la resonancia magnética y otros estudios de evaluación. La mayoría tenemos o se pretende tener un protocolo de acción en estos casos. Y estos últimos dos datos que quiero también recalcar, en prácticamente todos los centros también se realizaba una evaluación prequirúrgica, incluso de semanas, se internaban estos pacientes para la evaluación y siempre en un 72% se hacía una sesión interdisciplinaria donde se valoraban todos los aspectos relacionados con la atención de estos casos. Entonces, todo esto a manera de introducción. Y a continuación voy a presentar al profesor Eitan Barnea, quien es ginecólogo obstetra, su especialista en endocrinología reproductiva y fundador y director de la Sociedad para la Investigación del Embarazo Pretérmino. Es coordinador actualmente del Comité de Mortalidad Materna de FIGO. También es autor de más de 500 publicaciones en el área de endocrinología reproductiva y se considera actualmente el padre del factor de implantación y trabaja con su empresa BioNCEP en este tema. Él nos va a hablar de los factores de riesgo asociado a todo este espectro de placenta acreta y nos acompaña actualmente desde Nueva York. Voy a dejar de compartir la pantalla para que el doctor proceda con su presentación. ¿Hablar ahora? ¿Sí? Ahora sí, doctor. Ok. Buen día. Buenos Muchas días. gracias por la invitación. La idea principal de reducir la perciento de la cesárea. Quiero muchas gracias a profesor Celis. Temo que mi hermano, Bustillo y otra persona del FLASOC me dar esta oportunidad. La idea principal de una vez se puede prevenir una cesárea, la primera vez se puede haber un otro parto natural. La idea de haber un parto verso la natura y menos la cesárea. Mi presentación cerca de dar una lógica clínica. ¿Por qué parto natural que viene de la natura? Más importante de cercar de far cesárea, porque una vez la cesárea, 2 veces cesárea, 13, y como le da la información ante ahora, la complicación y la mortalidad y morbididad maternal es muy alta después un cesárea, 2 cesárea, 3 cesárea. Evitar la cesárea es muy importante por ayudar a la mujer por haber vida de buena calidad. Mira, mi presentación tiene 4 partes. 1, Good Practice Recommendation, Labor, CD, and Trial of Labor after C-section. Number 2,
La prueba labor del trabajo de parto. optimization to Luego, número lower 2, CV la, rate. la If you can optimización prevent the para first bajar el one, you número de don't need to cesáreas. Si do the podemos second. evitar la primera, Number pues no 3, necesitamos hacer la segunda. TOLAC En indication tercer and lugar, las indicaciones contraindication. del TOLAC y las And number 4, contraindicaciones. TOLAC management Y por step último, los to pasos del VBAC, manejo del vaginal birth TOLAC after para C-section poder lograr success. un So nacimiento our paper vaginal in después Lancet, part of FIGO, de una was a cesárea. FIGO position paper, Hubo very en key. un Lancet, hubo una How posición to de la FIGO, stop una the posición clara, cesarean cómo detener section las epidemic. cesáreas, And we la speak about epidemia de las cesáreas. primary, Hablamos secondary, and entonces there are de, countries that there are people doing 6, hay 7 personas que están C-sections. haciendo hasta 6, So 7 therefore, our cesáreas. aim is to La reduce primera, the la first secundaria y one hasta by 7. Por eso el having a very objetivo es reducir natural la way primera to teniendo una progress manera muy towards labor. natural de progresar y So de my llegar paper, al which was trabajo de initially done parto. Mi in artículo FIGO, fue hecho from principalmente e fragmented level of inicialmente care, en FIGO con integrated el healthcare, nivel a fragmentado de framework toward atención y improved luego la maternal integración, newborn un health. marco hacia el What this paper mejoramiento said de is the estos way to look casos. at it, Ita, ¿Cómo the tenemos que system verlo? to be Perdón, Ita, ¿puedes integrated. compartir tu pantalla? No estamos Okay. viendo aún tus diapositivas, tus slides. Do you see it? ¿Puedes compartir tu pantalla? Okay, 1 second. You're right. Better? ¿Está No, bien? Ahora no, sí ya, aún no la vemos. Do you see it? ya la vemos, nos Pues pregunta se el doctor. mira. No, ¿Ya todavía la no. vemos? No, ¿le puedes indicar, por favor, para que comparta su presentación? Sí. En share screen, por favor, doctor. Share screen. One Yeah, second. you have to share your screen. Down. Yes. I'm showing now. You have the option down. Ya tiene la You opción can see it abajo. in the panel. ¿La puede ver? Up. Hold on. Let me do that again. Lo voy a volver a hacer. Yes. Where is it? 1 second. Yes. I don't see it. Not yet. No. You don't No, see it now? You have it below. Abajo, sí. Yes, I'm below. 1 second. I don't see. So you can see the mic, the camera. That Pueden menu. ver el There's menú de la cámara. the option to share screen. Ahí está la opción de compartir Share pantalla. screen. 1 second. Si guste, yo la comparto, doctor. Y nada más Ok, me va momento. indicando para avanzar las Okay, share diapositivas. screen. Momento. Okay. More. 1 second. Okay. Sorry. ¿Mejor? You got it. You got it. Ahora sí ya. Yes? Yes. Okay. Thank you. Ve- And now I can make it larger. Ya la It's puedo okay hacer. now? Pantalla completa ya está bien, That's ¿verdad? right. Ya, está You bien. can go on. Puede seguir, continuar, doctor, por favor. It doesn't go down. No baja, no pasa. No. You have an up. Yeah, Ya estuvo. you Okay. got it. You got it. Okay. Yo la voy a compartir. Nada más si me va indicando cuándo avanzar las diapositivas, por favor. Okay, soporte. It's okay now? No. Yeah, it's okay. Okay, but it doesn't advance. Pero no avanza. Technician will do it for you. Don't worry. Okay, so move to the next slide. Muy Sorry. bien. Vámonos a I'm la really siguiente sorry about that. diapositiva, por favor. La siguiente, por Next favor. slide. La siguiente, por favor. Next. La siguiente. Good. So our paper Bien. in Lancet tried to Nuestro show artículo en el that Lancet there trata is de a mostrar que cesarean section tenemos aquí epidemic. una What does epidemia it de mean? cesáreas. ¿Qué es lo que In significa many esta epidemia countries, de before cesáreas? En thinking muchos of any países, labor, antes de pensar en el C-section trabajo de is being parto, done.
de and it's parto se almost hace la programmed that cesárea at y es 39 casi está weeks, programado que in a las first 39 pregnancy, you're gonna semanas do a en las C-section. primerizas So it vamos a is hacer called, una you heard cesárea. about COVID Entonces, epidemic, esto and se it's llama, como also lo hemos escuchado C-section en la epidemia epidemic. del COVID, And it's también existe la unclear epidemia how de it las started cesáreas. maybe 20 No or quedó 30 claro years cómo ago, empezó, that the probablemente hace thought 30 o instead of 40 having años, natural donde en labor and lugar de delivery, tener el to nacimiento move natural into o el trabajo de standard parto C-section. natural, que se iba a Next ir one. a una cesárea estándar. Eso fue lo que sucedió. Next slide. La siguiente diapositiva, por favor. So the view Ahora bien, was la is opinión, la that we need to perspectiva have element era of que solution. teníamos que What tener does una it mean? solución Have elemental. ¿Qué es an lo que eso integrated significa? care system. Tener un sistema What integrado the de idea? atención. From fragmented level of care to Para todos los integrated niveles health care. fragmentados de The way to look atención, at it, you have integrar el primary side, cuidado de la secondary, salud, tertiary, había que and ver a high nivel primario, intensity care. secundario y If you do terciario not y la have that atención de integration, alta intensidad. Y si when no you tenemos have esa midwife taking integración, care of cuando the low tenemos risk, a, until the person who has to do las PAS parteras que están treatment, as we showed in the atendiendo previous cuando hay bajo slides. riesgo. Therefore, Nosotros you do debemos not tener este know enfoque how to take care integrado, of porque de no patients, ser así, no vamos a because poder a saber cuidar tertiary a las center pacientes, porque only un should take centro care of the terciario high risk, únicamente and the se tiene que primary encargar de los 80-85% casos should take care of it, de alto riesgo, y a low nivel risk, primario se think tienen que nature encargar de built los vaginal riesgos delivery bajos, as que an sería essential el element of nacimiento reproduction. natural. Next Y este slide. es un elemento esencial de la reproducción. La siguiente diapositiva, por Next. favor. La siguiente, por favor. So, how we look Ahora bien, into a ¿cómo definition? cómo We go llegamos a from esta prepartum definición y low cómo la care, vamos a that ver? is Nos level vamos desde 1, preparto basic care, a la level fase 2, 1, luego specialty el care, cuidado then sencillo, nivel 2, subspecialty luego care, and vamos a then tener la atención de regional perinatal subespecialidad center. y luego aquí vamos a If tener los you centros take in any of regionales your countries perinatales. Y and you tomamos do that cualquiera de level of los países y integration, nosotros the hacemos este most nivel de patient, as we integración, have been shown in many entonces statistics, lo que hemos visto most patient visto can en still muchas qualify the estadísticas, basic care. vemos que los So pacientes therefore, reciben labor can atención proceed básica y es naturally. por eso que When you debería need, and it's hacerse around un 10, proceso 15% of problem, natural. Y then cuando you start empezamos a having tener hasta el integration with the 15-20% de specialty problemas, care, tenemos que empezarnos and a then integrar con la they atención make most especializada. decision. And Y ellos son los finally, que van a maybe tomar la 5, mayoría de las 7% have to decisiones go y to the luego, por último, subspecialty un and 5-7% regional perinatal se tiene center. que ir a un What centro does it mean? perinatal de High subespecialidad y efficiency of the regional. system. ¿Esto qué quiere decir? The Una regional alta perinatal eficiencia del center should sistema. get En los very centros selective, perinatales and regionales as tienen it que was ser shown before, tienen que it seleccionar creates, you y como need ya lo vimos gynecology, anteriormente, tienen que gynecologists, crear, you need a lot of blood, ahí etc., to take care necesitamos of bancos patients. de But sangre, until then, ginecólogos para cuidar a la 85% of paciente, pero patients should do well. antes de eso, Next. el 85% de las pacientes les tiene que ir bien Next con su slide. nacimiento natural. La siguiente, por favor. La siguiente. So, our work Ahora with bien, FIGO nuestro trabajo was en la aimed to FIGO develop tenía el a objetivo system, de and this was just desarrollar un published sistema now y esto se as acaba an de publicar overview of FIGO actualmente. labor and Es delivery un triage system. panorama de Why un it is very sistema de important? triaje de FIGO. ¿Por Because qué if es you tan do the right importante? triage, Porque si you ustedes make hacen very el triaje sensible correcto, van a decisions, estar tomando and you really decisiones can muy optimize finas, maternal and newborn correctas outcome. y van a Meaning, poder good optimizar la atención diagnosis leads to a good los treatment. bebés, The a second las paper is, mamás. for Con example, un buen good practice diagnóstico vamos a poder recommendation tener for buen cesarean tratamiento. delivery. Luego también tenemos Do las really need it? recomendaciones para las cesáreas. En Do realidad we se necesitan las diagnose it? cesáreas. And how we Nosotros en deal with realidad it. la So estamos I would really diagnosticando y cómo refer lo you to trabajamos. the FIGO paper Entonces, that I'm vamos a hablar presenting del here artículo de because it FIGO gives que you les like a estoy step-by-step presentando aquí approach. porque este nos da un enfoque First for paso a paso. diagnosis and Primero, then cómo to hacer el management of diagnóstico y cesarean después section cómo if manejar needed. las cesáreas Next. cuando se necesitan. La siguiente, por The favor. next set was really going back to El siguiente set nature. de artículos o PrEP publicaciones for fue a labor, nivel triage to nacional, minimize, ¿verdad? and it is for El triaje induce para of spontaneous minimizar y labor. también para What poder does it mean? inducir un trabajo de You parto should wait espontáneo. up to ¿Esto almost qué 41 significa? weeks Tenemos que esperar hasta las casi if it's 41 low risk semanas before you si do es un any riesgo clinical bajo management antes and de que hagamos intervention. algún You follow manejo clínico patient o through intervención. Vamos a pregnancy hacer un and then seguimiento de you la wait paciente durante el that labor embarazo y will luego start vamos a esperar spontaneously.
y el You trabajo should de not do parto va action a esperar unless it needed, simultáneamente. because the No great tenemos que tomar majority of acciones a patients menos que by se week necesite, 40 to porque la mayoría de 41 las will enter pacientes en la semana 40, spontaneously into 41 labor. van a So entrar therefore, the need for espontáneamente al trabajo de induction will puerta. be minimal. Es por eso So this que se va a paper, it reducir la describes necesidad de inducción. step-by-step En este approach, artículo se describe minimally un método invasive to paso achieve a paso maximal result. mínimamente invasivo But para in the poder second lograr un paper on the proceso right side, natural. you Y del see lado that derecho it is tenemos un segundo preterm artículo labor. y vamos a ver qué When there is qué es lo que risk, sucede cuando hay trabajo de what do you parto do? pretérmino. How you Cuando existe este diagnose, riesgo, ¿qué es how lo que you vamos a hacer? treat, ¿Cómo and how vamos a you diagnosticar? minimize the ¿Cómo vamos a tratar y maternal cómo and vamos a newborn problem. minimizar Next, el problema materno y del recién nacido? La siguiente, por favor. next, La next siguiente, slide. por favor. So Muy bien. we all Ahora deal bien, in general nosotros, todos en of general, the patient, nos of the woman. enfrentamos y Rarely, tenemos which que is ver con very el paciente, important, con la we mujer, dealing ¿verdad? with the Y newborn. This raro y paper algo muy importante aim es to estar con el recién integrate nacidos. En este artículo maternal el with objetivo newborn es care. integrar And la what you atención realize in materna that con la paper, del once you recién go through nacido, it, y lo que vemos en este that you need artículo, very una vez que minimal lo steps to revisamos, achieve es que very good outcome necesitamos of the newborn. pasos mínimos Crying para of the lograr el baby, buen resultado del breastfeeding, recién keeping nacido. it warm. La Very lactancia, simple que esté measure can make a calientito, son very big medidas muy difference. sencillas que pueden And marcar una gran also, since in diferencia. many Y sites, también, como en especially in muchos low middle lugares, en income particular en países countries, the de access ingresos to bajos advanced y care is medio, minimal, el acceso especially a there la are no atención pediatricians. avanzada es mínimo y en In great particular no hay majority of pediatras. cases, En la with gran mayoría de simple los measure, casos, you can nosotros really con make a big sencillas medidas difference podemos in marcar una gran neonatal outcome. diferencia en los Next, resultados maternos y neonatales. La next siguiente. slide. La siguiente diapositiva, por favor. So, the basic Ahora bien, idea that I la presented idea you in those básica que paper, les 5 estoy papers, is presentando called de prep esos for labor. artículos es lo que It's se a llama la rapid preparación para el trabajo de triage parto. patient Es un management triaje from rápido para el low to high manejo de los risk. pacientes And cuando how se you do tiene that? riesgos bajos a You altos. ¿Y need a cómo lo vamos a clear hacer? Vamos a triaging tools to necesitar assess herramientas facility, claras de staff and triaje tools para for evaluar las safe maternal instalaciones newborn y también diet care, herramientas which are para lacking. hacer una That means valoración you de do la not madre. know Esto when you are in a significa facility, que do cuando you estamos have en or unas you don't have instalaciones, the tenemos que facility, saber si staff and tenemos o tool no to take tenemos care las of the low, instalaciones y que medium, or puedan high cuidar risk. todos Once you los riesgos define it, bajo, medio y alto. Y una then vez you're que getting much definimos que better. tenemos Because todo, once you entonces ya define it, estaremos en then una you can mejor solución. integrate care Una vez que lo sabemos, between vamos a poder integrar la primary atención and médica entre advanced care. primaria y When that la atención integration takes avanzada. place, Y una vez que you se know logra what esta to do integración, ya and you know sabremos what qué you do hacer not know y to ya do, sabremos and qué es lo therefore you que have no always an podemos hacer integration y between. That vamos a is tener many siempre una times missing, integración de las and atenciones. Esto therefore es lo que the muchas primary veces nos site falta y es por eso deals que el with sitio high risk primario and se unable to encuentra con transfer casos de in a alto timely riesgo y no manner pueden to hacer make la a rapid transferencia de la paciente diagnosis what oportunamente para needs to be hacer un done. diagnóstico And rápido that sobre leads qué to a se big tiene que hacer. discrepancy Y esto between nos lleva a grandes urban discrepancias entre la and atención rural. urbana y In la my atención rural. visits in Y certain countries in South yo he America and visitado also in ciertos Africa, médicos gives you en that algunos sensation países, en that África, por ejemplo, integration llegando tienes la would sensación de make que a la major integración difference in reduction marcaría maternal una gran deaths diferencia para and reducir improving los outcome. resultados de las So from madres first y moment mejorar los that the resultados. patient Entonces, desde el arrival primer has to be momento a en el que crucial llega la decision paciente, se between tiene que tomar normal or una high risk decisión care. crucial Can I do? importantísima. ¿Es What should riesgo I do? normal o Can alto? if I don't, ¿Puedo let hacerlo? me ¿Qué es lo que transfer. debo hacer? There is no ¿Lo puedo pride hacer in o hay que care. transferirlo? There is No, knowledge tiene que or haber ability to conocimiento say this is y not tiene my que haber la specialty, let me capacidad y la transfer, habilidad para and decir, then esta no es mi this especialidad, integration has to take care vamos a hacer already through la the years transferencia of de la hospital paciente. and Y primary así side. vamos a Next, poder llegar a los lugares correctos y hacer el next mejor slide. resultado. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. So, if labor Ahora optimization bien, is a la first step optimización del trabajo to de lower parto es el C-section primer rate. paso para Next slide. bajar la tasa de cesáreas. La siguiente, por favor. So, if a Ahora patient bien, arrives to clinical si una facility, paciente llega a unas these are the instalaciones essential clínicas, steps estos goal son los for pasos risk esenciales reduction para nosotros to poder adjust reducir care el to low riesgo, and high para risk ajustar la management. atención para que sea Most el important manejo de is bajo y de establish alto basic riesgo. Lo effective más communication. importante es tener y If you establecer una communicate well, comunicación you buena. know what Si the nosotros patient nos needs. comunicamos bien, vamos And a this saber can qué es be lo que done with necesita very la simple paciente. Y esto se symbols, puede very hacer muy simple sencillamente words, con because you símbolos,
con to make very palabras
very rapid sencillas porque decision. ustedes tienen que tomar You need to decisiones select the sumamente right rápidas. language, Van a manner, tener que and comfort. seleccionar la Many terminología times, correcta, when you tenerlas provide care, cómodas. you Y look muchas at the veces cuando las patient instead of atendemos, looking to the vemos patient. a la Very paciente. important to change em, that attitude. Tenemos que Enable verla, prompt questioning, determine observarla y labor or hacer not, because preguntas remember, para you want to make determinar si rapid va a haber decision. trabajo de Reach parto o no, important porque recuerden, hay decisions, que tomar decisiones maximize rápidas, facility importantes y suitability for care, maximizar and la decide adaptabilidad de keep las or instalaciones para su transfer atención if y feasible. decidir si se le Also, you trata have o to si se le identify transfiere. newborn Si care es facility visible, también access. tenemos que Next. instalar, a identificar el acceso a instalaciones neonatales para el recién nacido. La siguiente, por favor. Next slide. La siguiente diapositiva, por So, favor. what I'm going to Ahora show bien, you here, lo que les voy a it's mostrar called aquí planned es lo labor que se llama identify el risk, plano o prenatal los riesgos, prior to arrival. los riesgos, On the gray la side, you identificación de see riesgos here, con yes, trabajo no de parto decision planificado, defines los CI expedientes suitability for prenatales care. antes de la And in a llegada. way, what Tenemos I que evaluar, generated admitir is versus like a yes, transferir no. Do a un we lugar have the avanzado. right Tenemos que tools saber to si take care nosotros of the tenemos las patient? herramientas What the correctas para degree atender a that we la can? paciente. And ¿Cuál when es you el have a grado yes or a no, con el que nos then you know enfrentamos? that Y the si tenemos una facility is respuesta de sí o no, suitable or bueno, pues not for vamos the a care. saber que las When I instalaciones son show you something adecuadas o in no para la red, atención that médica. Y means you cuando need to veamos do algo en rojo, actions. esto So significa que therefore, tenemos the que way when tomar you look in this acciones. slide, Por consiguiente, when cuando it's nosotros vemos blue-gray, it is something esta pantalla, cuando think tenemos algo before así, you es act, porque but when it's nos red, dice it's pensar really antes de need to actuar. be done Cuando to make está en sure rojo, that es are algo risk que se tiene factor, que hacer para therefore estar you need to seguros de que induce hay labor at factores de 39 riesgo y que weeks. vamos a tener que What inducir are el the trabajo de parto a acute las 39 contraindications? semanas. ¿Cuáles And son las whether contraindicaciones, por otro are the lado, agudas? contraindications Y saber si suitable. estas So there is a checklist contraindicaciones which nos telling permiten you, trabajar. Hay okay, una lista de I have to verificación que act nos está now. So I'm diciendo, going to sí, show you the tengo slide que which actuar has in ahora, y red. les voy a mostrar This la is what you need diapositiva to en do rojo. because Y you eso es lo que want to ustedes necesitan minimize hacer, porque lo que ustedes quieren hacer risk es and minimizar maximize el the riesgo y opportunity. quieren maximizar la And oportunidad. if you have Y things which are si yes in the ustedes gray, tienen then it respuestas becomes the así red, en rojo, and bueno, y then se you have vuelven to rojas, find out y luego vamos a tener que descubrir o whether the encontrar problem is si present el only this problema pregnancy or prior únicamente se pregnancy. está And then presentando you en can este see, embarazo decide o en otros relative versus embarazos absolute previos, y risk. vamos So a here tener comes que judgment, but determinar when el the riesgo risk is there, absoluto. Aquí you entra el have to juicio, act. pero cuando existe And el riesgo act is tenemos que based on actuar, knowledge. y la Next. actuación está basada en el conocimiento. La siguiente, por Next favor. slide. La siguiente, por favor. So we speak Ahora about bien, labor ya induction. hablamos de la It's a inducción de practical trabajo de guidance in parto the newly and y que hay multipart. una guía Because what the idea, if you prevent the first C-section, then you will not need a trial of y labor lo que after tenemos C-section. aquí es que si So we need to evitamos la really primera careful cesárea, to entonces visit. And as I no mentioned before, necesitaremos you un have to induce TOLAC, labor entonces tenemos que at ser muy 41 cuidadosos. Y como ya lo weeks dije anteriormente, tenemos que to inducir el reduce trabajo de maternal parto mortality. a las 41 The semanas Bishop's para Code poder reducir playing a big role. la mortalidad materna. Once you Aquí know tenemos that algo the Bishop's visual score que is nos low, which ayuda y is que es muy written down here, importante. Una vez que you sabemos que got la given calificación visual es baja, guidance que está escrita of aquí, how to ustedes tienen manage una induction. guía que les permite Prostaglandin, misoprostol, manejar la monitoring inducción del parto oxytocin, con all of these things misoprostol, are con really on the gray oxitocina, con side, el monitor. and to Todas see estas whether cosas you can están en el apply lado them. gris Of y course, if para the Bishop's score determinar is si above podemos 6, hacer la you have inducción. Y much si easier la task to do calificación está por encima del because 6, many tendremos cases una the tarea mucho más pregnancy, the sencilla por labor hacer, will porque en muchos proceed casos on el its trabajo de own, and parto you va a need to do proceder just a little solito add-on. y ustedes únicamente Why van I'm a tener que showing this hacer un slide? Because trabajo you ad hoc. have to ¿Y gain por qué les muestro de confidence este color? ¿Por qué? that Porque tenemos que tener labor can be la confianza proceeded de que el trabajo without de too parto va a poder much proceder intervention. sin demasiada Which people now intervención. thinking that Estamos hablando de now labor pensar doesn't advance y for the short saber, time, pero let's aunque do a si no C-section. avanza el Next trabajo de slide. parto, sabremos si tenemos que Next. repensar si tenemos que hacer una cesárea. Siguiente, por favor, siguiente, por favor. So, if we look Ahora at the bien, Friedman si curve, which nosotros all vemos we este learn, protocolo que we todos need hemos to look at it aprendido, a little el more Friedman, critically. el Friedman, vamos So a tenerlo que ver therefore, un poquito we más need to look críticamente. that we Por have to consiguiente, increase the time of tenemos que labor ver que progression, tenemos que we aumentar increase the time el of tiempo de cervical progresión de dilation, trabajo and de increase the la length of stage and dilatación pushing. cervical y la If you do these things longitud and you de take la one etapa step back, 2. you reduce Y C-section, si nosotros, you si
si minimize nosotros limited nos staff detenemos, utilization vamos a and reducir improve high-risk labor patient las management. Next. las cesáreas y vamos a mejorar el manejo de nuestra paciente. La siguiente, por favor. Next slide.
La siguiente, por favor. So when we speak about Ahora bien, cuando cesarean nosotros delivery, estamos we look hablando at de it as a nacimiento por last resort cesárea, unless lo estamos medically viendo como el indicated. último recurso, a So if menos you que look esté at it, indicado médicamente. Si nosotros lo stage vemos one on the left y side, del lado there's a izquierdo, en la protraction of etapa active 1, aquí phase. estamos Wait, hablando de la fase activa. if it's more than 6 Verás, centimeter, y aquí there sí is a tiene más de 6 progress of 1 to centímetros 6 de centimeter dilatación, over 2 tenemos hours, un progreso de respectively. 1 a 2 centímetros Cervical durante 2 exam horas, every 4 hours. respectivamente. However, if Revisión it fails, you cervical see the cada red is 4 horas, action. pero si Fail progress, llegamos a lo rojo, proceed to hay CV. que That tomar is on the left acciones. side. Es When we lo que speak on tenemos the del rojo right del lado side, izquierdo. you reach Y already cuando hablamos stage del 2 lado approach. derecho, And ahí then to tenemos say, el okay, enfoque full diferente, dilation, we donde have to see, can decimos, we do manual tenemos rotation, con vertex si position, hay delivery vacuum? You can look at the list. dilatación, podemos ver Okay, aquí but it's el stage 2 listado de las failed. cosas que podemos hacer, Proceed pero to esta es una C-section. etapa 2. Y I si push more no than 4 out. avanza Remember, bien, before it luego was nos maybe vamos 2 a la hours. cesárea. We have some Primero, time. aquí ya cambiamos a Vertex, 2 no horas. progress in descent. Si no 5 hours tenemos epidural descenso, anesthesia. si hay Failure to anestesia correct epidural y malposition. si So no what se we puede have here, corregir one, una posición observe and wait. incorrecta, aquí Second, tenemos que act. esperar, So the observar y red esperar telling y us luego that we actuar. need to do Lo action. rojo nos Phase dice que 1 tenemos failure que on the left tomar side. acciones. Phase Del 2 lado failure, izquierdo, proceed esta to es la CV. falla, Next. el fracaso de la etapa 1 y en el lado derecho tenemos el fracaso de la Next slide. etapa 2. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. So what are the Ahora indications bien, for ¿cuáles son las C-section? indicaciones para las So cesáreas? there are certain things which we're going to look at it as Hay maternal ciertas cosas que tenemos obligatory que ver indication y or que son CD type. indicaciones obligatorias Remember, maternas, ¿sí? when it is, we would like Recuerden, just to cuando happen on estamos its hablando de own, lo we wait azul, son 39, 40, cosas que van 41 a weeks. suceder But there are hasta las certain medical 41 semanas conditions. cuando están You have an naciendo. accreta, Pero en you ciertas have placenta condiciones previa, you have médicas, si hay vasoplegia, you know, and previa this will be probably the second placenta level creta, of estos pueden presentation. ser Cardiac otros disease, problemas que uterine también nos pueden anomalies, llevar a active enfermedades HIV. So cardíacas, all malas these things lead posiciones. to Todas estas cosas nos van a obligatory llevar indication. a On una the right indicación side, it is called obligatoria. Y del lado relative CD derecho es lo que indication. tenemos, una And this is indicación above relativa 37 weeks. de cesárea. Of course, Estamos hablando preeclampsia, de which was las before, 37 cardiac disease, semanas, which is cuando se presenta moderate, preeclampsia, cuando myasthenia, tenemos infection, hepatitis enfermedad B, C, cardíaca moderada, infection, cuando SARS-CoV, tenemos miastenia, obesity cuando less than 50. tenemos hepatitis, And then, infección when de we speak SARS-CoV about y obesidad obligatory, the blue 50. is relative. Y So therefore, lo what we azul speak es about, what are the relativo. Es indications? por eso And que here you nosotros have the tenemos list que conocer las telling about indicaciones. Y aquí above tenemos 37 el weeks, that's listado already que nos dicen have que good fetal aproximadamente a las maturity. 37 These are the semanas, si ya things that are tenemos buena relative madurez indication. fetal, Should I estas son wait las or should I indicaciones go? And relativas. it Y was tenemos que more a decir, ¿debo esperar discretion o debo than an seguir? obligation, Y which was tenemos on que the left side. Next tomar slide. decisiones a discreción. La siguiente diapositiva, por favor. Next. La siguiente, So por we favor. speak about TOLAC Bueno, pues indication, nosotros hablamos contraindication. de la indicación y la Next slide. contraindicación en el caso de TOLAC, ¿sí? Siguiente, por favor. Here we speak about clinical La prueba information that de support trabajo VBAC de parto. Aquí success. estamos hablando de la If you información look at clínica it on que the red area, nos permite saber que va a key tener is éxito previous un successful nacimiento SVD natural leads to o vaginal. 70% rate of Aquí success. tenemos un And what 70% we de see in the tasa red, de éxito, lo que es previous clave. vaginal ¿Y delivery, qué es lo que vemos aquí? En patient who entered rojo, in en spontaneous nacimientos labor, previos and naturales, aquellos que previous vaginal tuvieron birth after trabajo de C-section. parto espontáneo. Those Y increase aquí almost up to tenemos, 5-fold esto the aumenta success rate. hasta So if 5 you have a veces. patient coming Pero in si nosotros and you tenemos look a at una their history, paciente y si oh, nosotros she had a vemos su previous vaginal, historial, okay, esta she es la entered in medición que spontaneous vemos, labor, va previous a entrar a trabajo de let's parto think espontánea. happen. Aquí podemos ver Act qué es only lo que as va a ir needed. sucediendo, lo que Almost no sucede 5-fold. también. So Y mostly aquí patient vamos a in ver los labor cambios is de casi 5 spontaneous. veces. And in Entonces, en that la mayoría de los case, casos you vamos have a to tener wait trabajos de until parto 39 espontáneo plus y ahí week vamos a tener que unless esperar hasta risk las 39 factor. Next semanas, a menos que existan factores de riesgo. La Next. siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Gracias. So, Ahora trial bien, error, whenever aquí visible, tenemos is la clearly prueba con advantageous. error. So Aquí we have está to la look at it prueba. always very Todo pragmatic. es sumamente positivo. Number Aquí one, tenemos que ser surgical muy morbidity 4 pragmáticos. En times primer higher lugar, la after a morbilidad PCD, quirúrgica 4 PVAC is veces better. más So what después are the factors decreasing de VBAC?
maternal cesáreas y age, después maternal weight, de fetal tenemos weight, que considerar el preeclampsia. peso de You see materna, here a el whole peso list. fetal, la preeclampsia. And Aquí tenemos the toda la lista y associated pueden increased ustedes risks ver are que rare. está en azul y luego tenemos The los riesgos uterine rupture asociados. rate is Aquí cuando less than tenemos ruptura 0.5%. uterina, este It riesgo cuando es increases menor al with 0.5% above y 2 este va C-sections. aumentando después de 2 Gestational cesáreas, age ¿sí? above 40, Y risk of luego uterine tenemos la rupture. edad And gestacional, of course, as aproximadamente de recently 40, described, el riesgo, y por less than supuesto 8 months cuando ago, a tenemos, previous cesarean section. cuando So este clearly, caso se presenta a birth menos de spacing, 18 whenever meses o a menos de feasible, it 18 always good. meses de una cesárea Overall, previa. maternal En deaths following términos VIVA generales, aquí lower tenemos rate than los C-section. riesgos, So if we take care of a patient, de what tener is the que most important? hacer una Do cesárea. ¿Qué es no lo que es harm. más So if importante? we can really No lead her to lesionar. Si have a nosotros VBAC podemos instead of a ayudarla a repeat tener C-section, we do no a una good cesárea care repetida, for the sino que patient. tenga un nacimiento And vaginal, this also vamos a reduce estar short cuidando bien a and la paciente long-term y eso complications. también Next está slide. reduciendo las complicaciones a corto y a largo plazo. La Next. siguiente, por favor. La siguiente, por favor. When we speak about Lo que prediction of nosotros queremos success, con I'll be la very clear predicción del about that. éxito, y You look permítame at ser age, claro con esto, si BMI, nosotros previous vemos el índice de masa CVD, corporal, la edad, spontaneous vaginal cesáreas delivery as previas, the reason for C-section. That's on the left side, you nacimientos can see. con trabajo de parto When they try to espontáneo, do podemos verlo aquí, cómo nomograms se or presenta. Y calculator, cuando etc., empezamos a hacer finally, after all detailed cálculos analysis, y the después de hacer todo decision el of the análisis, si se toma la physician should be decisión, la individualized. decisión del The medicamento tiene prediction, que as I told you, the previous individualizarse. La vaginal delivery predicción is a que ya very les high dije, indicator. considerando But the las cesáreas calculator previas. is Esto es un indicador muy moderate importante, pero el information. calculador So es finally, la what is información very moderada. important, Por último, lo que les tengo que decir, que lo race, que es sumamente ethnicity, which many importante es times que was used el in the grupo previous étnico, one, la should raza, not que es algo que be se tomaba en used part consideración. of the Esto ya no se decision making. debe utilizar como Overall, parte del the proceso physician, de toma de decisiones. sound En términos mind generales, and el thought médico should tiene be que able to make the recapacitar, decision. es el que va a Yes, I tener que can do it, pensar y or you decidir, y cannot. va a tener que Very decir si lo objective. puedo Next hacer o slide. no lo puedo hacer de manera sumamente objetiva. La siguiente diapositiva, por favor. Next. So, what is a trial of Ahora bien, labor ¿qué es after una prueba de prior trabajo cesarean de parto delivery? después de First una of all, decision. cesárea previa? En primer Yes lugar, or la no? decisión, sí What o we un need to do. no. ¿Qué es lo que Determine necesitamos hacer? gestation Tenemos que age. determinar la edad Document gestacional, previous tenemos CVD. que Discuss documentar risk cesáreas benefit. previas, tenemos que Remember, hablar de los the riesgos y patient is beneficios. part of Recuerden the que la decision paciente process. es parte del proceso de Explaining them decisión the también. Le benefit tenemos que may explicar let el them the beneficio, right education y to esto prevent probablemente ES, le for va a dar la example, mejor and educación discuss para evitar future riesgos. pregnancy. Y también For tenemos que example, if hablar the de patient embarazos wants more than futuros. 2 Por children, ejemplo, si quiere then más the hijos VBAC, la it paciente, is more entonces el nacimiento advantageous. vaginal va a ser Twin más pregnancy can ventajoso, proceed with trial más of labor positivo. Si and ya plan es gemelar, trial of podemos labor. hacer Agree una with patient, cesárea. find a Nosotros tenemos plan, que llegar a un and acuerdo con la consent paciente when the para patient saber cuál arrived es to el the plan labor final, floor, y hay que tener el both for consentimiento TOLAC cuando and llegue la CD. So there paciente is al no discussion, hospital, oh, I have to que transfer no se the patient empiece to a RCD. discutir y que no se No, tenga que these hacer two la consent forms transferencia de la that you should paciencia. generate. Tenemos que tener el Trial of consentimiento. labor, Esto lo tenemos que attempt, tener risk benefit, desde la C-section, prueba risk del benefit. trabajo de parto. Now what we see here on Nosotros the red tener side, su as I told you, is the consentimiento y action. determinar These are qué es lo que el contraindication to procede. proceed. Y luego, como ya les Obviously, dije, en any rojo vertical tenemos las scar or acciones, y estas son LED las incision, contraindicaciones para only a proceder. misgabla Y dach obviamente and aquí the tenemos, low si tenemos transfers can cicatrices lead to trial of verticales, labor cuando after tenemos C-section. incisiones Single uterine eh, closure in verticales, previous, eso es lo que increasing nos va a risk llevar for rupture, al fracaso a del previous prueba de rupture, trabajo and de of course, parto. breach or Y porque nosotros malformation podemos that you tener cannot correct. What does it mean? A priori, you are malformaciones taking y care of the cosas que no vamos a patient, poder you corregir. already know A what to do, priori and you ask the nosotros question, is estamos it a sabiendo qué TOLAC? hacer, Yes or y no? uno And like tiene these que things become preguntarse, ¿se le clearer va a to hacer you una as prueba your de patient trabajo arriving to the o labor de floor. parto Next. TOLAC? Y esto toda la Next slide. situación va a ser mucho más clara cuando llega la paciente. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por Next. favor. Okay. Now, Muy this is bien. a study which was published Ahora aquí recently tenemos un by a estudio que group. se They show, lo and I'll publicó let you very recientemente briefly, un grupo. Aquí comparison podemos of ver outcome brevemente after una repeat 2 comparación CD versus de TOLAC lo que after 2 sucede CD. después de 2 What they have cesáreas shown, versus la prueba de trabajo de this is parto. Y important lo to que aquí state that even muestran after es 2 C-section, importante, when y patient vemos is que después well de 2 selected, cesáreas, cuando ya se the hizo una buena rate of selección de la complication was paciente, very la low. tasa
tasa de I'm just going to complicaciones show es you the sumamente lowest baja. number. Y les voy Uterine a mostrar rupture el número rate más bajo. Si tenemos una
ruptura. 711 Y si C-section, tenemos of de 0 course, and hasta after 82, after 2 7,000 C-section, cesáreas, only aquí one case. después de Overall, 2 good outcome. cesáreas, nada But más what 2 does it require? casos, pero en términos require generales that un you buen have an resultado. Pero ¿qué es lo que integrated team. requiere? Requiere que You're gonna tengamos require that the un patients are conocimiento really integrado, part of se the decision requiere process, que that the la patient are paciente esté followed very enterada y carefully, participe en el that you have proceso, que se already haga un muy right buen away seguimiento de C-section la ready to paciente, que perform. So therefore, ya you feel much sepan more que si va a comfortable. In proceder case I una need to cesárea y do, que si ustedes se sientan I'm más ready. cómodos, pero en Okay? caso que se So tenga que TOLAC hacer, yo voy a after estar 2CD listo y es this por is the eso que el future. TOLAC después de la There is cesárea, potential, este es el but more futuro. studies Existe needed el in different potencial, pero se population. necesitan It también más has to be estudios en confirmed diferentes before you move poblaciones y forward. se tiene But que it confirmar already antes de que gives a avancemos. sense Pero what could ya be se tiene the una idea future de cuál of puede ser el toward futuro moving to natural de vaginal delivery. Next. de esta paciente para que tenga un nacimiento, un alumbramiento natural, haciendo la prueba. La Next. siguiente, por favor, la siguiente, por favor. So TOLAC management Ahora step to bien, los pasos success. de la Next. prueba para poder llegar a un éxito. La siguiente, por favor, para poder tener llegar So, al éxito de TOLAC esta prueba. requires Ahora bien, la continuous prueba attention and después de teamwork. del trabajo From de trabajo. induction to Esto requiere delivery. de atención y trabajo en So equipo, there is desde la recommendation inducción for hasta el TOLAC, and nacimiento. I Hay mention it very recomendaciones carefully para la because prueba TOLAC there is an y se lo voy a awareness. decir. Tenemos que Everybody estar on the conscientes. labor floor is fully Todos los que aware están that is en such el a equipo patient tienen who que is estar undergoing conscientes trial of labor. de cuál es el riesgo de la Very paciente important because the staff y que operating se le va a room hacer all la prueba aware de in trabajo de case of parto. need, Todo tenemos que C-section, I can do saberlo that. en caso de que se necesite Number una two, cesárea, que the la podamos C-section hacer. is En ready segundo lugar, que in la case cesárea of need. esté So therefore, lista en everybody caso de is que at se peace. If necesite. I En need to do consiguiente, something, I todos can van do a estar something. avisados y saben Third, que si se I necesita need hacer to algo, lo monitor pueden the hacer. patient En tercer lugar, hay que monitorear a mandatory. la paciente Midwife, whenever it obligatoriamente. is available, Las should be parteras cuando considered because it están could be ahí like se tienen que one-on-one considerar porque care. va a ser una atención de uno a Analgesia uno offered, but y watch se ofrece for la anestesia, emergent pero tenemos rupture que estar sign. pendiente de signos In de case there is a ruptura. Y en deviation, el caso de que don't haya try una to be a hero desviación, to say no this patient traten de ser committed un for héroe revamp. para No, have y blood tratar de available for salvar a la transfusion paciente. Tenemos que tener and la sangre lista monitor para labor propósitos de progress on a transfusión, very monitorear careful el manner. avance y el progreso del trabajo de If parto de manera you sumamente have cuidadosa. contraction 2-3 Y si hours, no tenemos progress, contracciones we need to 2-3 assess horas y no possible hay C-section. progreso, bueno, pues tenemos que What do we considerar need to una do for the posible hospital cesárea. staff? ¿Qué es lo que tenemos que We hacer con need el to do personal del training. We hospital? need to Vamos a tenerle que retrain dar people capacitación. to look Tenemos at que dar it is that capacitación una y otra trial vez of al labor is personal a more para que intense puedan hacer una procedure than TOLAC. Y este having a es un procedimiento spontaneous más vaginal intenso a delivery. diferencia de un We have to nacimiento con train trabajo staff de to parto increase VBAC espontáneo. safety. Tenemos que We have to aumentar train la young doctors. capacitación, We tenemos have que to train capacitar a the nuestros midwife médicos, también tenemos and que capacitar identify very a las clearly dolas y tenemos que identificar clinical sign of uterine claramente rupture. cuál es la seña Pain, clínica de la bleeding, ruptura changing placentaria. EKG because fetal monitoring, because Nosotros once you tenemos que know this thing hacer and el those samples, monitoreo porque una vez que symptoms do conocemos not present, then y you feel no se presenta comfortable la that I sintomatología, can nos podemos proceed with sentir it. cómodos, The pero last tenemos point, que saber que organized sea real audit. para poder Collect data of proceder. all cases, Y those nosotros ending tenemos VBAC or que emerging ver CD. And I si think it's a se very good va a training. avanzar a un The young trabajo de parto residents natural y tenemos que and dar muy buena physician and midwife to have capacitación an a los integrated jóvenes, a los approach. médicos. Next Todos slide. tienen que tener este enfoque integrado. La siguiente, por favor. Next. La siguiente. Ya. So, Gracias. method of trial of Ahora labor. bien, el método You have de to la agree, prueba de if you trabajo need de to parto, si induce, ustedes necesitan inducir, you have to be more aware. tienen que You estar have to mucho wait más until 39 conscientes. weeks with the Van a hope tener que esperar that they hasta las enter in labor. 39 semanas The con la success rate esperanza de que haya trabajo de goes parto. down La almost to tasa de 60% instead of that more éxito or less 70% va a llegar a with 60 en lugar spontaneous del labor. 70% Awareness. con un trabajo The de parto labor espontáneo. induction El should be really conocimiento, la very inducción de safe. trabajo de Foley parto tiene que catheter, hacerse de a manera muy cervical segura. balloon, Tenemos que monitorear, tenemos oxytocin que poder infusion poner el balón need very cervical, tight la infusión de la monitoring. oxitocina, y And esto you rupture the significa un membrane monitoreo muy only estricto in y cuando active tenemos labor ruptura de membranas, and no únicamente en el prostaglandin. trabajo de And parto what is the activo, sin recommendation during prostaglandinas. TOLAC? ¿Y cuál es la recomendación? Awareness by the care Nosotros team, tenemos que estar con readiness for conocimiento en todo el C-section, equipo. Tenemos que estar listos monitoring, para una cesárea. Tenemos one-on-one que midwife, monitorear la epidural atención uno
cada una con blood anestesia transfusion and epidural, labor transfusión assessment. de sangre y también So evaluación del therefore, trabajo if de you are de aware parto. and you Es know por what eso, are the si risks ustedes están associated, you conscientes y know saben how to cuáles son act, los riesgos then the asociados, van level a of poder saber cómo intensity of actuar y así el unknown nivel goes de down. Next intensidad slide. de la incógnita va a bajar. La siguiente, por favor. Next. La siguiente. These are called the Esto es emergent lo que se clinical sign denomina during PROLAP. los As I signos mentioned to clínicos you, durante la prueba de trabajo de once a parto. Como patient ya is se in los dije, labor, una vez que está en trabajo de parto this una is red. paciente, You está need en to rojo. act. What Ustedes does lo it pueden mean? ver. There is a Necesitan risk ustedes for actuar. ¿Qué es rupture. lo You que need to significa? act. Existe el What riesgo are de the la clinical ruptura. signs? And Tenemos this que is very actuar. important ¿Cuáles son even to los signos place it clínicos? on Y esto the es algo labor muy floor. importante que se debe tener, Fetal heart del que se tiene que abnormality estar in consciente. 70%. La It normalidad del predicts ritmo there's cardíaco something en el going wrong and you need 70%. to Vemos have que an algo action. está fallando y tenemos que tomar acciones. Hemodynamically, También tenemos que ver maternal stable. When there hemodinámicamente is si está uterine rupture, inestable la can madre, be si hypovolemic hay shock. The ruptura, contraction esto nos somehow puede causar un weaken. problema. Las Why? contracciones si Because se the están connection debilitando. between the one ¿Por part of the qué? uterus to the other is Porque not. See, tenemos, once the patient is tenemos aware un and the team is debilitamiento. Y una aware vez que and can do a good sabe el action, equipo y somehow there is vamos a fetal poder station trabajar. loss. También si And tenemos then la there is pérdida de la pain, which is estación fetal abdominal y luego si suprapubic, tenemos which is el different from dolor labor contraction. suprapúbico, And there is va a a ser need to diferente de las increase contracciones y va a haber necesidad también analgesia. cuando hay una necesidad de aumentar la And analgesia. finally, of course, Y por vaginal último, bleeding. por If you supuesto, cuando have this tenemos and the sangrado patient vaginal knows y si about it, nosotros the tenemos patient todo esto y become la an paciente está integral consciente, part of the care. And that's recuerden, what la we want paciente to es una do, parte that the integral de patient la and you atención. will be Y in eso es lo que unison. queremos, que la It's an paciente, active person. y ustedes estén Next slide. al unísono, trabajando al unísono. La siguiente, por favor. Next. La siguiente, por So, favor. the Ahora approach to bien, management, el enfoque para el consider patient manejo de las transfer if local pacientes. Hay que expertise is limited. considerar la transferencia si What no are se the cuenta clinical con toda la steps for experiencia spontaneous or local. induced? ¿Cuáles son One, los pasos consent, para we el mentioned. trabajo de CD and parto separate. espontáneo? Inform, Tenemos que labor nosotros friendly. consentir, Anesthesia, dar el blood, consentimiento, IV tener fluid, el consentimiento, amniotomy tenemos que only in informar active a labor, la paciente fetal al heart llegar, tenemos monitoring, que darle anestesia, delivery tenemos que management hacer based el on conteo clinical status. sanguíneo, los Second stage, very important. There is a tratamiento linear intravenoso. increase in Algo muy uterine rupture importante es rate que for 1 to tenemos 4 hours. un incremento en la Normally, ruptura for a de patient, you give them 4 hours desde la hora second 1-4. stage. Nosotros tenemos que In ver case el of tiempo, estar muy pendientes de trial los of labor tiempos. after C-section, En caso de after que no 1.5 tengamos hour, you un have to buen make critical progreso del decision, trabajo de C-section. parto y What vamos is a tener que operative tomar delivery? decisiones. Por Clinical ejemplo, si setting, algo sucede, vacuum, tenemos que hacer forceps, una and vertip cesárea. plus fluid. Tenemos que tener el equipo, los Retained forceps, placenta, todo el a equipo. bursary Si in nosotros tenemos oxytocin. placenta If PAS retenida, suspected, verify by también se ultrasound. sospecha And if you see de PAS, PAS, do not tenemos remove que verificar placenta mediante close to uterine ultrasonido scar. And we're going to y hear the tenemos next que ver presentation si hay speaking cicatrices. Y specifically de for hecho, en this la topic. siguiente Next, presentación vamos a estar hablando y nos van a hacer una presentación sobre estos temas. La siguiente, next. por favor. So, Ahora bien, guidelines las to have a guías. statistical success. Para poder Confirm garantizar clinical el site éxito de suitability. la We prueba de discussed trabajo de it. Very parto después de important. una Are you cesárea, ready to nosotros take care of tenemos que patient when confirmar there is more la advanced adecuación need? del Obtain contexto previous CD clínico data. para What poder was the hacer una indication? cesárea. Is it Tenemos que tener different los datos de or una something cesárea emerging? previa. ¿Cuáles son las Obtain detailed indicaciones? history of Fue current una pregnancy, emergencia. low También versus tenemos high que risk. tener Assure trained staff información del trained. riesgo bajo o alto del Induce embarazo patient following de ese momento. También indication tenemos que relative inducir contraindication. Use indicaciones safe para la induction method paciente. per Vamos protocol. a utilizar Assess métodos closely de labor inducción de progress acuerdo a los failure. protocolos. Tenemos que hacer una evaluación Define del if patient progreso de already in trabajo de labor parto or con whether mucho, VBAC or repeat muy CD de is cerca para ver indicated. si está Next. fracasando, si tiene éxito. La siguiente, por favor, por favor, la siguiente diapositiva. Next slide. These La are the siguiente, por papers favor. are Aquí my tenemos todos FIGO los artículos paper, que which son really good los artículos de information FIGO, que son about información sumamente what are current valiosa sobre assessment viewed cuáles son by las reduction of maternal evaluaciones deaths, para of poder hacer improving newborn la outcome, reducción and del also riesgo, describing, as I para mentioned poder before, determinar y también triage para poder system to describir make cuáles son very los sistemas de valid triaje para observation poder about hacer care of patient. observaciones We válidas sobre need la to move atención the de la patient paciente. back Nosotros to tenemos que nature. regresar a la Next slide. paciente. Siempre tiene que ser la paciente trabajando con nosotros. La siguiente Next. diapositiva, por favor. These are the other papers Estos son los of otros our FIGO artículos activity. sobre Next nuestra one. actividad en FIGO. La siguiente, por favor. And thank you
you in the name of the Les embryo who will become a agradezco fetus a and nombre del once will be embrión que born se va a in a volver healthy un manner. feto y Thank you very much después for your va a attention. nacer. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias al doctor, excelente exposición. Nada más porque ya me han preguntado varios colegas, creo que se ha alcanzado el máximo de participantes, más de 500 participantes actualmente en la plataforma Zoom, pero decirles que se está transmitiendo en vivo ahorita en Facebook, en la página de FLASOC, para los que no pueden entrar al webinar por Zoom. A continuación, vamos, vamos a ver, a presentar al doctor Rafael Cortés Charri, quien es médico cirujano por la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Colombia, obstetra ginecólogo, profesor titular del Departamento de Obstetricia y Ginecología y jefe de la Unidad de Enfermedad Trofoblástica y Acretismo Placentario. Además, es experto en el consenso de acretismo placentario para FIGO en el 2018 y también trabaja en el Centro Nacional de Enfermedades de la Placenta. También es autor y coautor del tema en revistas de alto impacto y nos va a presentar el tema del espectro de placenta acreta, los lineamientos diagnósticos y terapéuticos. Con ustedes, el doctor Rafael Cortés. Y muchísimas gracias por la presentación. Déjame compartir ya la pantalla. Bien. ¿Están viendo mi pantalla allí? ¿Están viendo la Sí, doctor. pantalla? Sí, Bueno, doctor. muchas gracias, Joaquín, por esa presentación. Agradecer al Comité Ejecutivo por esta invitación tan importante en este medio de difusión y de educación como es la FLASOC, representado por su Comité Ejecutivo, el doctor Juan Temoc, muy pendiente de que estos eventos se lleven a cabo. A Miguel Roth y a Juan Pérez Wolf, que es nuestro representante aquí en la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, para compartir con ustedes esta ponencia. Vamos a tratar de tocar estos tópicos: los criterios para el diagnóstico, correlación diagnóstico-pronóstico, importancia de esa clasificación intraoperatoria y tips para la técnica seleccionada. Cuando nos podemos a ver el contexto del embarazo, en el contexto de esto de acretismo placentario, o como se llama ahora el espectro de acretismo placentario, tenemos demasiados puntos para hacer el diagnóstico, demasiadas semanas como específicas para nosotros hacer en cualquier momento de ese embarazo el diagnóstico, con la finalidad de que no vayamos a un acto obstétrico o a un acto quirúrgico de emergencia que per se en una paciente con el espectro de acretismo placentario representa altos índices de mortalidad. Vamos a pasear por esos trimestres y en esos trimestres vamos a ver estos puntos de apoyo en el diagnóstico y cómo ese diagnóstico se nos va a representar en una terapéutica o en la terapéutica más adecuada. Tenemos básica, historia clínica. HCG cuantitativa cumple un rol importante cuando los diagnósticos son hechos en esas 9 semanas, como vamos a ver, la ecosonografía, BD, Doppler, 3D, reconstrucción y estudios más sofisticados de último nivel como resonancia magnética, histeroscopia y marcadores bioquímicos. Vayamos a esas primeras de cambio, al diagnóstico precoz. Y allí tenemos que esa historia clínica se comparte antecedentes como cesáreas previas, ya lo ha dicho nuestro excelente expositor Eitan, ese impacto que tiene el indicar esa cesárea y lo difícil que a veces es entrar en el protocolo de parto después de cesárea. La instrumentación y no menos importante, no dejemos tener bajo visualización, nos lo decía recientemente el profesor Jara Quemada, los ciclos de fertilización in vitro. En estos que representan como las causas de posibles diagnósticos diferenciales con lo que nos interesa ahora como preludio al acretismo placentario, es el embarazo en la cicatriz de la cesárea, pero que necesita hacer un buen diagnóstico para hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con el tópico cervical. Uno menos importante para errar el diagnóstico es el ectópico intramural. En ellos, en general, en estos cuadros, la HCG se puede encontrar normal o discretamente disminuida por la inserción anormal de ese trofoblasto. Pero existen criterios bien claros, entonces, para hablar de este precursor
del acretismo placentario, del espectro acretismo placentario, como es la cesárea en la cicatriz de la cesárea, y más que en la cicatriz en el nicho. Y para eso ya debemos unificar criterios como tal y reparos anatómicos a saber mediante el examen por ultrasonido. Por ejemplo, en esta vista sagital que ustedes tienen, vean que hay una línea que podemos trazar imaginaria en el contorno interno de la cavidad uterina con la pared uterina anterior. Y vean cómo el criterio para detectar que ese embarazo está en la cicatriz de la cesárea o en el nicho de la cesárea, cómo hay un criterio en donde si encontramos un saco gestacional que penetra en un gran porcentaje, que rebasa en un gran porcentaje desde adentro de la cavidad endometrial hacia el nicho de la cesárea, más de un 50%, es uno de los criterios para hablar de embarazo en la cicatriz de la cesárea. También si ese saco gestacional está en el espesor entre esa línea imaginaria intracavitaria y la línea serosa más externa del útero o la interfase serosa, o también si ese embarazo rebasa a esa línea de la serosa imaginaria que tienen allí. También es importante tener como criterios unificados, y este trabajo nos lo dice por el método de Delphi, un método de encuesta de expertos, todos los parámetros que nosotros deberíamos definir para nosotros hacer el contexto y establecer pronósticos en este saco gestacional. Solo para nombrarle alguno de ellos, no solo el corte sagital en el ultrasonido transvaginal, especialmente con vejiga vacía en este momento. ¿Cómo nos sirve también otros parámetros como saber la relación que tiene con la vasculatura parametrial, la relación que tiene con la circulación también o la asimetría que tiene con la circulación a nivel de ese ismocele? Y ahorita vamos a ver los criterios más importantes a definir y que nos establecen lo más importante de un método diagnóstico, que es, ¿me va a servir esto para la terapéutica? Es lo que siempre nos tenemos que preguntar. Allí tienen los otros criterios y traigo esta diapositiva porque la ecosonografía Doppler juega un papel importante en nuestros casos. En los 3 casos anteriores que les decía, tanto en cicatriz de la cesárea, embarazo ectópico intramural o el embarazo ectópico cervical, que a veces se confunde, debemos tener claro que el parámetro para hacer el diagnóstico de la cesárea en la cicatriz del embarazo en la cicatriz de la cesárea es tener visualizada tanto la interfase endocervical como la interfase endometrial. Si metemos Doppler a este saco gestacional implantado, sabemos que son flujos de baja resistencia. Cada vez se habla de la vasculatura permisiva y no de la invasión trofolástica como la causa de acretismo placentario. Pero una cosa muy importante que los quiero llevar a reflexión. Siempre hagamos en todos estos casos de primer trimestre dudoso, hagamos el flujo de las arterias uterinas. Vemos así como una entidad que no debemos tener en cuenta dentro de esos diagnósticos diferenciales o inclusive que puede ser parte de este espectro de acretismo placentario y coexistir 2 patologías, y lo tengo que traer porque es mi área de investigación. También hemos visto embarazos molares en esas cicatrices y a veces el Doppler de las arterias uterinas nos marca la diferencia, en donde en ese embarazo molar el Doppler de las arterias uterinas habla de un flujo de baja resistencia. Esto se les parece mucho ese gráfico del Doppler espectral a un embarazo a término. A nosotros nos sirve en enfermedad trofolástica inclusive para detectar cuando hay bajos índices de pulsatividad y resistencia, la probabilidad que progresa una neoplasia. Volvamos entonces a nuestro tema, el tema del diagnóstico a esas 9 semanas. ¿Cómo proyectamos esto? ¿Podemos ser expectantes o no en estos casos? Y este interesante trabajo en donde vemos nombres como Palacio Jaraquemada, Timor Trish, ¿sí?, profesores de esto, y bueno, otro profesor latino que no podemos dejar de nombrar, un gran impulsor, el doctor Nieto Calvache, que lo veremos en algunos trabajos allí. Vean cómo en estos casos que se aceptó realizar expectancia en estas pacientes, en aquellas pacientes que se hizo el diagnóstico precoz de cesárea scar pregnancy, vean que si vemos en amarillo las cifras de mortalidad, tanto materna y fetal, en aquellos sacos que tenían embrión vivo, y en los otros casos en que no tenía embrión vivo, de verdad, esto tratado en centros de emergencia, se reduce esa mortalidad o la mortalidad fue 0. Pero centros de excelencia, y que después vamos a ver esos criterios. Pero es importante que los índices de histerectomía como tal, ¿sí?, están incrementados en estas pacientes. ¿Por qué? Porque es el preludio, el embarazo en la cicatriz de la cesárea es el preludio para desarrollar el acretismo placentario.
¿A qué les llevo en la reflexión con este? En mano izquierda tienen los métodos que nosotros utilizamos en nuestra unidad para hacer de medición preimplantacional o en la consulta anterior al embarazo, en la consulta preconcepcional, qué medidas tomamos en las ginecológicas, pero estas medidas pueden ser extrapoladas a la paciente que ya se encuentra con un embarazo en la cicatriz de la cesárea. Vean allí en este flujograma cómo podemos establecer a través de un término que quiero que todos manejemos a partir de ahora, que es el residual myometrial thickness o el grosor endometrial entre lo más periférico del saco y la periférica de esa línea serosa. Vean allí en esto cómo no hay duda qué hacer. ¿Cómo aplicamos este método de diagnóstico para hacer algo? Entonces, si no hay frecuencia cardíaca fetal, indudablemente ese embarazo va hacia la culminación. Pero cuando encontramos embriocardia, entonces ya esto es a discutir con el paciente. ¿Qué quiere el paciente? Pero dándole argumentos válidos para que él también tome una determinación y no elementos sesgados. Vemos allí cómo ese residuo del myometrial thickness, que lo tengo allí señalado en amarillo, lo estoy señalando con mi cursor, cuando es menor de 5 milímetros, indudablemente tenemos un mayor índice de placenta íncreta o pércreta y necesidad de histerectomía. Cuando es mayor de 5, indudablemente tiene un menor riesgo de esto, pero no está exceptuado. Otra mención especial lo merece aquel que no entra en el niche, en donde no hay niche, pues son aquellos casos que nos predisponen más en esa inserción de la cicatriz a placentas previas, sin alteraciones de la inserción. ¿Para qué me sirve esto? Entonces, son tres las medidas que debemos tomar. El miometrio residual, este trabajo es muy interesante, 2023. Miometrio residual debemos medir. ¿Me están oyendo? ¿Aló? Sí, sí, adelante, doctor. Ah, bien, miometrio residual, diámetro medio del saco y vitalidad embrionaria. Vean acá, ¿cómo clasificamos esto ecográficamente? Pero para darle un impacto en el tipo de tratamiento o la estrategia de tratamiento a encontrar. Si esta paciente decide no continuar su embarazo, pero le estamos dando argumentos fijos. Es así como la clasificación de este embarazo en el niche para escoger la vía de determinación. Vemos que es un tipo 1 cuando el miometrio residual mide más de 3 milímetros, lo llamamos tipo 1. Y allí la succión y curetaje o la aspiración manual endouterina ecoguiada o inclusive la histeroscopia también nos sirve para hacer la culminación de ese embarazo, si así la paciente lo desea. El tipo 2 subdividido en 2A y 2B, en donde tiene en cuenta el diámetro de saco como principal parámetro para clasificarlo como 2. Y se divide en 2A cuando el miometrio residual es entre 1 y 3 milímetros y cuando el saco gestacional es menor de 30 milímetros. Y en 2B, cuando el miometrio residual mide entre 1 a 3 milímetros y el saco gestacional es más de 30 milímetros. Allí la combinación de la guía ultrasónica e inclusive la participación de métodos de cirugía mínimamente invasiva como histeroscopia o laparoscopia nos pueden ayudar. Estoy oyendo un micrófono abierto. ¿Aló? ¿Está abierto un micrófono? Sí, por favor, a los participantes. Bien, y el tipo 3, que es cuando el miometrio residual es menor de 1 milímetro y el saco gestacional es menor de 50 milímetros, hablamos de tipo 3A, y allí es meritoria la laparoscopia, y si no tenemos laparoscopia, hasta la comprobación por laparotomía de estos pacientes, e indudablemente el tipo 3B, que es menor de 1 milímetro con sacos estacionales mayor de 50 milímetros, pues requiere intervenciones mayores. Es como el diagnóstico nos sirve para tomar decisiones terapéuticas. No puedo dejar de ver estos trabajos que hablan de balones utilizados, y estamos indudablemente balones utilizados para terminar el embarazo a ese nivel de la cicatriz de la cesárea, pero creo que estamos encontrando otra utilidad. He propuesto algunas ideas que no se han llevado totalmente a cabo. Tenemos casuística o serie de casos ya en nuestra latitud, en nuestros hospitales, en donde se propone el uso de metotrexate en estos casos. Allí tienen la dosis, no vamos a discutir ahorita la dosis, es bien importante, después pudiéramos abrir una discusión sobre eso. Utilización hasta de puntos paracervicales para disminuir la intensidad del sangrado, hacer una aspiración manual endouterina en los casos en que esté indicado, ecoguiada, y el posicionamiento de este balón
de la sonda de Foley en el sitio en donde hayamos extraído el embarazo. Es una inquietud que dejo para el panel completo de discusión. Ya pasamos ese primer trimestre. Podemos dejar que algunas pacientes continúen y ya les he dado criterios para que algunas pacientes puedan elegir lo que es la culminación del embarazo. Ahora vamos a esa etapa de las 22 semanas, en donde inclusive si hacemos la cervicometría, ¿por qué no hacer el diagnóstico, el despistaje de placentas previas y acretismo placentario? Pero en general, el pilar diagnóstico para estas pacientes lo representa indudablemente el eco. El ecosonograma representa el pilar diagnóstico, pero a diferencia de lo que veíamos en el primer trimestre, puede no representar el pilar para nosotros tomar decisiones terapéuticas o protocolos quirúrgicos que puedan ser predecidos a través del ultrasonido que van a tener éxito. E indudablemente la indicación de la resonancia magnética nuclear. ¿Cuáles son los signos que vamos a encontrar para dejarlo en el público? Pues las lagunas placentarias multiplicadas en el sitio de inserción son lagunas que se comunican con líneas perpendiculares hacia la periferia, hacia la línea basal. La pérdida del espacio hipoicoico, que es la misma representación de eso que yo les decía, el miometrio residual entre la periferia del saco y la línea serosa. Las anormalidades en la interfase útero vejiga, inclusive con bulbos o excrescencias al interior del lumen de la vejiga y también anormalidades en el ecodoppler. Y aquí quiero que tengamos muy en cuenta para unificar nuestra manera de hacer esta exploración en este segundo y tercer trimestre, sobre todo después de las 18 o 20 semanas. Entonces el abordaje debe ser transabdominal, se preconiza con un transductor lineal, pero el CONVES es bastante válido. La vejiga debe estar planificada, 200 a 300 mililitros, hacer presión suave y tener formación en lo que es ecodoppler para ajustar las ganancias y una correcta escala de velocidad de flujo. Y también un operador experimentado. He allí algunos ejemplos. A mano derecha tienen esas excrescencias que no cabe en duda que salen hacia el lumen de la pared vesical. En mano izquierda tienen las lagunas placentarias. Vean que es como un matraz allí, un gran bulbo que se proyecta perpendicularmente hacia la periferia y anormalidades en el ecodoppler. ¿Qué hacemos con esto? Lo que queremos todos es que entre esa paciente lo más precoz posible a un protocolo institucional que evite llegar a la emergencia. Les presento este protocolo que aplicamos hace mucho tiempo en nuestra institución y en Venezuela, pero este no es el único protocolo. Cada institución puede diseñar su protocolo, convertirse en centro de excelencia hasta con bajos recursos. En nuestro caso, seguimos preconizando, eso se los dejo allí, va a haber un código QR en donde tienen acceso a esto. En nuestro medio todavía estamos preconizando, y por eso el conflicto de intereses, la cesárea histerectomía. Eso no nos cierra las grandes investigaciones emergentes liderizadas por personas que están dedicadas también inclusive a unir la experiencia latina, repito, como el doctor Nieto Calvache, el doctor Jara Quemada, casi la historia o el padre de estas técnicas quirúrgicas también en acretismo placentario. ¿Qué hacemos con este eco? ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? Lo primero es evitar llegar a la emergencia, pero hacemos histerectomía, hacemos un protocolo. Para mí, inicialmente era temerario porque teníamos demasiados años haciendo siempre cesárea histerectomía. Cada vez digo que las personas que más saben es lo que hacen que las cosas difíciles parezcan fáciles. Y es por eso que debo dejar espacio a la emergente técnica conservadora o la One Step Conservative Surgery. Bien, entonces, aquí tienen la historia clínica de la paciente. Aquí yo les dejo algunos signos. Indudablemente, como decía el doctor Eitan, las cesáreas anteriores van incrementando la posibilidad de complicaciones maternas posteriores y nos preconiza ese parto después de cesárea que sabemos que en todas las latitudes está disminuido. Pero aquí es importante, cuando hagamos eso nos podemos situar en esto. Esta placenta está inserta más en el segmento S1, que es aquel segmento en donde a partir del istmo segmento uterino está inserta la mayor cantidad de placenta, o esta placenta es del segmento S2, como su principal porcentaje está inserto por debajo de esa unión o inclusive en la cara posterior. Ojo con algunos síntomas y signos de mal pronóstico dentro del mal pronóstico que tiene un acretismo placentario, como es la ausencia de sangrado genital, la presencia de hematuria o rectorragia, nos hablan de una invasión aún más profunda. Pero entonces, aunque este artículo está relacionado con el uso de balones aórticos
cada vez estamos preconizando, se está preconizando el que, si bien es cierto el ultrasonido nos guía, el verdadero estadiaje debe ser, o la verdadera decisión quirúrgica que deberíamos ampliar es con la exploración intraoperatoria y la clasificación en el momento que estemos viendo esa placenta acreta. No indica que no tengamos ultrasonido de guía, tampoco es abandonar todo, pero esto es validez y sobre todo a través de técnicas de disección de ligamento ancho, a través de técnicas controladas de esas neovasculaturas y fibrosis entre el útero y la vejiga, estamos logrando como estadiar o estadificar en este momento. Esto lo aprendimos a lo mejor de las técnicas oncológicas de disección de ligamento ancho para llegar a esa fosa tan importante y determinar si hay invasión de cara posterior o parametral, lo que hace de peor pronóstico, pero también esta visualización nos permite saber si podemos ser conservadores o no. Repito, nuestro grupo prefiere la histerectomía. ¿Y en qué consiste esta estadificación preoperatoria? Bien, muy bien desarrollada y muy bien aplicada y con aplicaciones que nos están dando o están dando resultados en muchas latitudes, indudablemente más en Latinoamérica, en donde se ha preconizado a través de la escuela del Valle del Lili, a través de la escuela de Argentina del doctor Jara Quemada, en donde cuando entremos, por ejemplo, podemos clasificar a esa anormalidad de la inserción como tipo 0, cuando existe es una placenta inserta en S1, pero que crea como una herniación, esos segmentos que se ven delgaditos con una translucencia que permite casi ver la inserción placentaria allí completa. El tipo 1 es cuando está situado esa inserción placentaria en la parte superior del segmento uterino. El tipo 2, que se divide en 2U y 2L, 2U cuando está upper, cuando está encima del segmento, y cuando el 2L cuando está en la parte baja del segmento, así sucesivamente el tipo 3, que incluye fibrosis vesicuterina, el tipo 4 y 5, perdón, 4 fibrosis, el 5 cuando hay cuando envuelve a parametrios y la cara posterior. Pero lo que quiero que se concentren es en las probabilidades terapéuticas que tienen esta clasificación, las tienen a mano derecha. Siempre un método diagnóstico tiene que ir de mano del impacto terapéutico si da resultado o no. Y definitivamente en donde ustedes ven OSCS es One Step Conservative Surgery en esos casos en donde determinemos las clasificaciones como 0, 1 y 2U, en algunos casos seleccionados de 3, aunque no me van a dejar de lado si su grupo inicialmente está familiarizado como el de nosotros, de allí mi conflicto de intereses, con la cesárea histerectomía. Bien, con tips para la cesárea histerectomía, recuerden esta posición como cuando hacemos la laparoscopia de hiperextensión de las piernas y que estén en posición de litotomía la paciente para nosotros cuantificar los sangrados que tenemos que ver, como es el sangrado genital. A veces nos entretenemos con la pared abdominal o con la cavidad abdominal y esa paciente se está desangrando por vía vaginal. Utilizar incisiones amplias. Aquí tienen los casos de herniación de la placenta. Ya todos sabemos que salen a través de cesáreas casi nunca convencionales a nivel del segmento uterino, pinzamiento del cordón. Otros tips que les digo, utilicen las agujas hepáticas en donde las tengamos. Esas agujas grandes para la histerectomía nos van a servir muchísimo a ahorrar el tiempo. El uso adecuado de los líquidos. Estamos abandonando cada vez más las ligaduras de segmentos vasculares específicos y cambiándolos a la disección de ese espacio útero vesical para ver si hay fibrosis o no, y ir punto a punto por vasculatura. Preconizamos en nuestro grupo el uso de torniquetes durante esta cirugía e increíblemente mucho tiempo usándolo, pero hay que publicar, como dice el doctor Jara Quemada, como dice Nieto, que hemos liderizado. Vean cómo otros publicaron lo que su experiencia les dio, se tomaron el tiempo para saber la efectividad que tienen, porque aquí lo importante es parar el sangrado. El que tenga ligasure, y en placenta de cara posterior. Entonces vean, esto fue un consejo del profesor Jara Quemada, en donde me decía, si la tienes en cara posterior y tienes ese gran vaso, disécalo y liga ese vaso para disminuir el sangrado. Subtotal, besortotal, preconizamos la subtotal. Casi ninguna placenta o tejido placentario se mete dentro del canal endocervical. Y aquí tenemos lo conservador.
Cuando se hace conservadores, como el grupo de Valle de Lili, vean cómo se hace sección del segmento donde está inserta esa placenta de manera normal, se secciona completamente esa superficie y ese útero es rafiado perfectamente, conservando la fertilidad posterior. Asimismo, no podemos de querer nosotros realizar esta técnica. Les dejo la página oficial de los precursores, diría yo. No quiero pecar de extremista en esto, pero si no son los precursores con una amplia experiencia en este trabajo y que afortunadamente nos están dejando este medio educativo. Por último, se acabó el embarazo, operé a la paciente, se acabó todo. Bueno, les traigo algo que ya se está escribiendo sobre eso y que estamos investigando hace rato. El secuestro de tejido trofoblástico. A veces durante el periodo de puerperio, temprano, tardío o inclusive más allá, hay estas pacientes que continúan con sangrado y no solo posparto o poscesárea, sino también posaborto. Y entonces tienen como precedente en la historia clínica, legrados repetidos, retención placentaria, sangrado persistente con una HC baja que no nos permite pensar en una neoplasia trofoblástica gestacional posttérmino o posaborto. Allí tienen algunos casos, no dejen de pensarme en estos casos. Estos son de los últimos 2 meses en donde hemos extirpado tejido retenido que causa alteración en la placenta y que los patólogos nos han contestado como acretismos placentarios sin tener la cavidad llena por un embarazo. Aquí tenemos nuestro grupo de trabajo con estos casos. Siempre damos metotrexate antes. El metotrexate es increíble y le tengo historias tan increíbles. Bueno, este es otro de los casos de una paciente que continuó sangrando en el puerperio y que tuvimos que terminar una histerectomía por lo sintomática que estaba. Este es el último caso operado con el doctor Daniel Mar, que es mi compañero quirúrgico en todos estos casos. Y de último les traigo, allí le hicimos una esteroscopia previa a esa paciente, vean las vellosidades coriales que así nos hablan. Y esto fue una serie publicada en el año o llevada en el año 2000, bueno, no voy a decir mucho, pero era como 2005, 2007, en donde ya hablábamos de este secuestro de tejido trofoblástico normal, no activo, pero que provoca síntomas en el paciente y puede provocar una complicación posterior. Vea cómo el metotrexate es nuestro aliado y en este último caso que hicimos con la doctora Doris de Guevara, Nori de Guevara, la tenía allí como cortesía porque manejamos el caso juntos, se le dio metotrexate y vean cómo la paciente hasta nos sorprendió porque ya la teníamos preparada para una histeroscopia y se encapsuló ese nódulo y en ese nódulo estaban las vellosidades coriales. No olvidemos que lo principal es no dejar morir al paciente. No hay técnica quirúrgica que nos sirva si nosotros no tenemos medidas a veces tan elementales y por eso hemos cambiado la ligadura de arterias hipogástricas por esa compresión aórtica, ese residente, ese ayudante, lo que sea que es rotativo para que comprima la aorta si no se nos llegara a presentar alguna complicación del sangrado, el manejo de otras técnicas quirúrgicas o de otros medidas complementarias como el traje anti-shock en esta paciente. Y por último, no podemos dejar de nombrar, a propósito de lo que nos dice el doctor Eitan, no podemos dejar de nombrar que cada vez se habla más y cada vez ha tomado más auge el cómo realizar la técnica de cesárea y cómo realizar la incisión en el útero, en donde tradicionalmente preconizamos hacerlo en el centro del segmento y cada vez se está preconizando. En una reciente exposición del profesor Palacio, pues nos hablaba de cómo es importante hacerla más alta en una cesárea y sobre todo que se nos presenta esto en cesáreas en trabajo de parto con esos grandes abombamientos placentarios que además del disparalelismo que nos deja entre los bordes, está bien determinado que también los factores vasculares necesarios para la cicatrización pueden ser alterados por técnicas que se hagan a nivel del segmento. Pero para eso necesitamos cifras. Y no puedo dejar este consejo, vuelvo y nombro ese motor, como es el doctor Álvaro Nieto, que unió la experiencia de mortalidad en muchos hospitales latinoamericanos, inclusive creo que se metió Filipinas en este trabajo, en donde además de toda esta lista de factores, en donde la falta de experiencia del equipo quirúrgico condicionó mortalidad, no se sabía cómo poner esto, algo que llamamos la vanidad del cirujano. El rehuir
a recibir ayuda por una cosa personal. Eso influye en mortalidad y definitivamente los protocolos institucionales, los trabajos en grupo son los que dan el éxito en esta patología. Para dejar algo para llevar a casa, porque no podemos hablar de conclusión, porque no estamos presentando trabajos científicos directos, nos toca publicar más. La adecuada indicación de la primera cesárea conlleva disminuir indudablemente el PAS. Todas las etapas del embarazo brindan la oportunidad para un diagnóstico oportuno. En el primer trimestre, documentar, entre otros, los principales criterios ecográficos, como el miometrio residual, el diámetro medio del saco y tener en cuenta la embriocardia, que permiten definir concertadamente una conducta. Tienen que participar los pacientes, pero sin información sesgada que los lleve a tomar determinaciones que después se arrepentirán. En segundo y tercer trimestre, el diagnóstico por imágenes nos permite ejecutar protocolos institucionales que conducen a resolver bajo condiciones electivas, pero cada vez tienen menos fuerza en escoger la técnica quirúrgica a través de estos estudios prenatales, y la clasificación intraoperatoria parece ser la mejor alternativa para escoger el protocolo quirúrgico, ya sea que decidamos el one-step conservative surgery o la cesárea histerectomía. Debemos fabricar evidencia. ¿Qué cambios en la técnica de histerectomía tendrán impacto en la incidencia de PAS? Y para esto, el profesor Jaraquemada, junto con Álvaro y junto con el Grupo Latino, estamos preconizando que hagamos un gran estudio multicéntrico en donde empecemos a promover cada más esto, o en donde demostremos de manera estadística con grandes números, como todos sabemos que lo tenemos en Latinoamérica, el poder dar un consejo en beneficio de quién, no de las instituciones, sino en beneficio del principal actor de todo esto, que es el paciente. Allí dejo un código QR en donde si lo escanean pueden tener la literatura relacionada, a lo mejor se escapa alguna, pero allí puede ser una base para crear la inquietud en este grupo de oyentes, tan selecto de oyentes, y nuevamente gracias por esta participación que me dieron con un panel tan importante y en una plataforma institucional tal como es la FLASO. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Cortés por su también excelente exposición. Vamos a dar un espacio para preguntas primero, pero yo quiero primero, de nuevo, hacer un par de tal vez, preguntas específicas a cada uno de los expositores, de los ponentes. Primero, al doctor Eitan. I have some questions for you, Professor Eitan. Tengo algunas You talk preguntas para about usted, profesor Eitan. Usted habló de the risk factors associated los factores de riesgo with asociados con good or bad experience una in buena o mala TOLAC. experiencia You say con about, el you TOLAC talk about o la age, TOLAC. BMI, Usted habló and del índice de masa corporal, de indication la edad of y previous una C-section. indicación de You una can cesárea previa. talk more about ¿Podría this, usted, please, to the podría, public? por favor, hablarnos más al So, respecto? Sí. the most important that we need to go back. Lo How más was the importante es condition maybe que 40 years tenemos que ago ver when the en el PAS pasado was cuáles eran very las rare? condiciones hace 3 años, cuando You know, that PDS is era muy number one. raro. And Esa I es la don't know what primera, was the la C-section primera. rate at that time. ¿Y So cuál era something in la our tasa de cesáreas en thought aquella process, época? Algo en our nuestro belief proceso de system, pensamiento, en and I'm just giving you nuestros one word sistemas de about it. creencias. When Y les voy you a plan to do a decir otra surgery, cosa. Cuando ustedes planean you hacer una consent the cirugía, patient and you speak ustedes about risk benefit. tienen el So the consentimiento de los cesarean pacientes y hablan section de los is riesgos y de actually los an beneficios. aggressive La cesárea abdominal surgery. sí, de hecho, es We una move, for cirugía example, abdominal in agresiva. general, Por from ejemplo, en general términos surgery generales, for laparotomy toward nosotros hacemos laparoscopy, una or minimally cirugía invasive, general almost para nothing. todo I lo que don't es casi understand nada, why with mínimamente C-section invasivo. we went to Entonces, have ¿por more qué and more and more nosotros being lo aggressive? estamos haciendo? So therefore, the Que esta mindset cesárea sea has to vista como algo más change, y más that agresivo. Es por eso que nature la built like mentalidad all tiene que mammals cambiar. to have a vaginal Y la delivery. naturaleza, So como something con in our todos los mindset, if it's mamíferos, es para changing, tener then we nacimientos become more naturales. comfortable Entonces with the nosotros nos idea estamos that volviendo más labor by cómodos itself con la idea de que el trabajo de is an parto en active sí solo process
Es un And if we proceso look activo. carefully, Esto es around algo que tenemos que 20-25% ver y si will vemos end con up in a cuidado, el C-section. 20-25% Why van a not to look terminar at en it una as a trial cesárea. of labor, ¿Por qué no verlo which como has una prueba de almost trabajo success de rate parto almost que of casi tiene una 70%, tasa 65, de éxito de 70, if it's not induced? 65-70% si no Why se don't we induce? acquire that and Entonces, ¿por start qué going no away lo from hacemos y PKS empezamos with the rate a that was separarnos described de la before cesárea? in Como such an ya lo epidemical way describimos, lead to porque maternal ahorita deaths? está So I think that first siendo una thing, epidemia que lleva a la muerte materna. judgment. Entonces, lo primero es que tenemos que utilizar nuestro Second, juicio. En interaction of segundo good lugar, quality with tenemos que patient. And I hacer think it una buena goes back to interacción de education. buena calidad con la paciente. Hospitals Esto are nos remite overwhelmed a la by the need to educación, do el advanced manejo care instead of the hospitalario con la simplified care. necesidad de atención Once we have avanzada that y no mindset, simplificada. Y una vez then que we are cambiamos de able to look at mentalidad, it as bueno, pues vamos a what poderlo are the ver real cómo y hardcore saber risk cuáles son factors los for verdaderos TOLAC. riesgos del Vertical incision, factores the de riesgo patient who en had el TOLAC, advanced la laparoscopic incisión vertical en los myomectomy, que ya for tuvieron example. miomectomías Those are the risk avanzadas factors that laparoscópicas. Estos, clearly por you knew. ejemplo, son factores de Placenta riesgo previa, placenta, que nos all van the a things that generar are really of placenta high previa, risk. todas las But cosas que en 80 realidad son de 85%, alto riesgo, they pero do del not 80 al have those risk factors. 85% So del once we change por our ciento no tienen mindset to estos say factores de riesgo. Una vez que more cambiamos likely to be nuestra successful en than nuestra failure, opinión, más and you probable transmit it to the tener patient, éxito que fracaso y lo the patient transmitimos a la always will be paciente, happier to do so. So la we paciente have siempre va to a look estar at más very feliz. Entonces tenemos que verlo de una manera obligatory obligatoria, ¿sí? Tenemos que verlo need for C-section obligatoriamente. versus La relative. necesidad And in the de way what I cesárea showed you versus also la is necesidad that relativa. Y the también lo que prediction tenemos que is ver not the es que la best. predicción It no is va a ser lo between mejor, patient sino and que es physician. algo que se tiene que Once you hacer entre el establish that paciente y rapport la paciente y el médico. Y and una you vez que allow the establecimos patient to esta be part comunicación of the y decision and permitamos que being la part of the paciente monitoring, sea parte del you will monitoreo feel more y de la comfortable decisión, to ustedes se do. van a And sentir más finally, cómodos. I think Y hospitals por should último, do as creo que quality los control hospitales también tienen measures. tienen Why que do hacer you mejores medidas de control de unnecessary calidad. surgery? ¿Por If qué I want hacer to do a laparotomy cirugías or innecesarias? Si laparoscopy, queremos I hacer need to una have full laparotomía o justification laparoscopía, in tengo que front of the tener hospital. Is it una justified or certificación not? Why que C-section justifica became y por qué la nobody has cesárea to give any se proof that is presentó. needed or not? No I hay hope I gave you necesidad some de sense demostrar que of the se necesite relative o no. versus Espero absolute need. haberles And dicho you as a que tiene physician que ver con la should be very necesidad relativa empowered y absoluta. Y ustedes como because your médicos son los que success rate tienen que will be estar really high. empoderados And once you make porque those se tendría decisions, you mucho should be really éxito proud of y yourself ustedes that tienen you que, una brought vez que toman la back decisión, tienen que estar to nature. orgullosos de lo que hicieron. ¿Por qué? Porque están en algunos casos pudiendo Thank regresar you a very la much. naturaleza, a los Ahora, enfoques de la quiero naturaleza. preguntar antes de pasar a las Muchas preguntas gracias. del público, de los participantes, al doctor Cortés, ¿cuál es en su experiencia, en la experiencia de su grupo, el valor o la efectividad, mejor dicho, de hacer una histerectomía subtotal versus una total? Esto para empezar. Y por otro lado, ¿cuáles son los criterios que ustedes han establecido para tener un centro de excelencia en la atención de estas pacientes? Bueno, gracias. Una pregunta, bueno, la pregunta excelente, sí. Joaquín, aló, Joaquín, se me fue el audio en la primera un poquito, por favor, repítemela. La Ya, primera es el valor de realizar subtotal versus total bien, una listo, histerectomía. perfecto, bien. Vale. ¿Cuál es el valor de realizar total contra subtotal? Una de las cosas que nos llamaba la atención, que cuando hacíamos la total, indudablemente el realizar la total te prolonga el tiempo quirúrgico en una paciente que ya puede venir con unas pérdidas hemáticas importantes y en donde el tiempo quirúrgico tiene mucho valor. Pero además, cuando estos especímenes los mandábamos, creo que tengo algunas fotos que les mostraré en la diapositiva, es increíble como el margen placentario inferior o los cotiledones quedan a ras del orificio cervical interno. Casi nunca se introducen. A lo mejor no así en la placenta, en algunas placentas previas, que nosotros sí lo vemos de esa manera. Entonces, además de todos los beneficios que pudiéramos discutir de una subtotal, tal vez no es en nuestras latitudes que tenemos tanta incidencia del cáncer cervical, pero desde el punto de vista de pronóstico para el paciente, reducción de tiempo quirúrgico. Es bien importante eso.
que sería, creo que el beneficio más importante, y sobre todo si la causa de sangrado no está proviniendo de un tejido adherido al canal endocervical que nos esté provocando esa hemorragia. La segunda pregunta, la centro de segunda. excelencia. Mire, les voy a decir un cuento. Centro de excelencia es una palabra muy compleja y existe una publicación que determina muy bien qué significa un centro de excelencia. Grupos humanos preparados, ya lo decía en la exposición, tú mismo lo decías, Joaquín, que se necesitan por lo menos 12 o más casos al año de acretismo placentario para nosotros saber que ese grupo tiene una experticia realmente en la habilidad quirúrgica, contar con un equipo multidisciplinario, publicar o interdisciplinario, publicar las experiencias a través de investigación, ¿sí? E indudable tener bajas tasas de mortalidad. Contar con toda esa infraestructura es tener urólogo, cirujano oncólogo que pueda participar, un banco de sangre adecuado. Pero ¿sabes qué, Joaquín? También la experiencia nos dice que los grupos humanos son los que también transforman a los centros en excelencia. Nuestra experiencia fue tenida en cuenta cuando teníamos la peor crisis económica en Venezuela, en donde si nos poníamos de acuerdo, y la palabra clave es comunicación, y dejar la vanidad que en el trabajo que liderizó también Nieto Álvaro, pues ahí vean cómo la vanidad también influye en que tengamos resultados adversos. Entonces, los grupos humanos somos las importantes. ¿Por qué? Porque increíblemente en este grupo conseguimos los recursos que nos traemos de las clínicas para nuestros hospitales que estaban totalmente depauperados. Ni te cuento cómo llegamos a ser un centro con experiencia, pero definitivamente el grupo humano prevalece ante las individualidades y ante las peores crisis. Pero en conjunto, eso es lo que debes tener un centro de excelencia. Actualmente hay varios centros, como lo mostraste en Latinoamérica, y destaco esa labor que se está haciendo en el grupo latino. Sí, no, y estoy seguro que ustedes como centro son un centro excelentísimo. Mis saludos a Juan Andrés y al doctor Márquez, grandes amigos también. Pero bueno, vamos por razones de tiempo, a tratar de responder las preguntas que tenemos de los participantes. Una de ellas, bueno, creo que muchas son de la segunda charla, ponencia. Pregunta un participante, ¿cuál es el setting ideal del Doppler en el caso del diagnóstico de acretismo? Ajá, el setting del Doppler en el caso de acretismo. O sea, el setting de Doppler es aquel que puedas en tu rango de botonería, pues poder captar las circulaciones de baja resistencia. Bien, tú adecuas con la distancia focal que tiene también el transductor para la insolación. Y de acuerdo a los calibres vasculares también en lo que es la muestra también regular. ¿Viste? Muy bien. Otra de las preguntas que es de la primera parte, que a mí me pareció también muy interesante, en su experiencia, ¿cuál es el uso adecuado de metrotexate con resección histeroscópica en casos de invasión temprana de la placenta? Bueno, mira, Joaquín, básicamente la experiencia que hemos desarrollado con el metotrexate como un aliado para la técnica quirúrgica, indudablemente que lo de nosotros es más en la participación o lideración del equipo quirúrgico. Tenemos en imágenes toda una unidad de perinatología y Daniel es el que indudablemente nos complementa estas partes del diagnóstico ecográfico. Pero básicamente allí el metotrexate ha significado un gran aliado, se los mostré en el último caso, para la preparación de ese tejido trofoblástico que tiene una alta respuesta al metotrexate. Deberíamos preconizarlo, pero con un delicado uso, porque no es un medicamento exento de toxicidad. Si los utilizamos con los parámetros adecuados, mejoramos la resección bajo cualquiera de los métodos. Bien, indudablemente entre sacos estacionales sean más pequeños, y por eso ponía como límite para el diagnóstico ideal de este embarazo en el niche de la cesárea las 9 semanas, lo ponía como un límite ideal. Entonces, con eso devascularizamos mucho el sitio a disecar bajo la técnica que tú quieras. Y una de esas técnicas aportadas puede ser, es
como tal la histeroscopia. En el último caso, que mandó la doctora Noris, básicamente el metotrexate, no sé si a veces pensaba que será que le pusimos muy altos honorarios, pero expulsó increíblemente en bloque y no se necesitó de la histeroscopia. Es increíble cómo ese tejido, que era un tejido difuso, se recoge o se organiza, vamos a decirlo, y inclusive este caso sí nos sorprendió, es el primero que tenemos de la expulsión espontánea. Entonces, metotrexate, gran aliado. Y segundo, en el caso de que tú extraigas ecoguiado en el niche de la cesárea, este saco gestacional, no desestimen el uso de un balón compresivo a manera de un pequeño bacri en la zona de la cicatriz o en la zona de inserción anómala. Vale, muy bien. Con respecto a, voy a hacer una pregunta más para luego pasar con el doctor Eitan. Con respecto a eso también, ¿me escuchas? Sí, 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 perfecto. sí. ¿Qué se haría en un caso de infiltración de parametrios y de mesenterio, en caso de una placenta percreta a estos sitios? Bien, o sea, allí, como les dije mucho, tenemos que hacer indudablemente la clasificación intraoperatoria. Ya esto estaría en el rango de un grado 4 o de un grado 5, en donde a diferencia de aquellas cirugías que con mucha sapiencia nos enseñaron nuestros maestros, en donde entre pinzas más grandes y más sangrado pudiéramos importante controlar, era aquí la disección vascular selectiva, la determinación de la fibrosis entre el segmento vesicouterino, pues nos puede conllevar, estos casos son más susceptibles de terminar a lo mejor en una histerectomía, ¿sí? Pero esta histerectomía bajo parámetros especiales de disección cuidadosa de de toda esta neovasculatura, que es una neovasculatura que se abre inclusive desde etapa embrionaria. Entonces, allí la invitación sería eso, ir disecando los lechos vasculares poco a poco con estas pinzas de doble utilidad, con estas pinzas vasculares, para que esa disección nos facilite o nos disminuya la cantidad del sangrado a estos niveles. Yo me inclinaría, y por eso te digo, este es el sesgo que tiene mi investigación. Nosotros nos esforzamos por, en estos casos, hacer la cesárea histerectomía. Es lo que te puedo aportar desde nuestra experiencia. Queremos desarrollar, pero queremos dar pasos firmes sobre la One Step Conservative Surgery, pero indudablemente ya pues este grupo latino nos está arrastrando hacia que nos atrevamos a hacerlo. Gracias. Para el profesor Eitan, I am wondering what's your experience or the experience in US about the timing of interruption ¿Cuál es su of experiencia en pregnancy? Estados Unidos sobre el There momento de is more interrupción del data embarazo? that Hay más datos show us that it's better que to nos muestran que es mejor go through the 39 weeks of llegar hasta gestation las and not to 39 wait semanas de until gestación. 41. What's your opinion about this? ¿Cuál es su opinión? I think that if I understand Si entendí la the question pregunta, correctly, si entendí la there is pregunta now correctamente, the movement of el 41 movimiento plus de a before partir de doing any 41 semanas y induction. más antes The de view was la that it's inducción. 39 La opinión weeks, era que right a las time, 39 semanas era el inducive doesn't momento happen. correcto. And in Y United States la was around inducción, almost si no había 30% of inducción, en induction Estados at Unidos casi 39 el weeks. 37% la inducción Worldwide, a we're las moving now 39 toward 10% semanas. of induction rate Mundialmente, ahorita y es el because many 10% times de when you tasa de induce, inducción, porque you muchas veces also cuando fail hacemos to inducción, enter into labor. también So you need to estamos have rupture fracasando en membrane, you iniciar have el to do trabajo. prostaglandin, you have to do Vamos a many tener que things. hacer Nature prostaglandinas built y ruptura de that membranas. 41 Entonces, is the el right 41 41% plus actually. 41 It y does not más, y increase más. morbidity, mortality, Si no aumenta la but morbilidad ni la reduces the mortalidad, need pero se for reduce la surgical necesidad de intervention.
intervención move now, quirúrgica. unless Entonces there is el risk movimiento, factors, a menos which que haya is factores de riesgo, individualized, and you que have to esto be se very va careful. viendo de manera You see, individualizada, an tenemos que ser muy obstetrician has cuidadosos. to be a El professional obstetra tiene que ser un verdadero who profesional knows what he que does. sepa qué He es lo has que a hace. right ¿Sí? formation Tiene que and a tener la right belief in his educación, la skills. formación correcta y That's the además reason, for creer en example, I sus spoke habilidades. about Es por eso, por giving ejemplo, que more les time hablé in de labor. darle más tiempo al trabajo de Give it parto. more time Darle for más second tiempo stage. para que And I defined it se in llegue a part of una my segunda slide. etapa. Y definía yo Patience en una is de las virtue. diapositivas que We la are working el in like a paciente cell phone. también If I debe don't estar answer your incluido. message on a text Y message, es como the trabajar word con ends. celulares. Si no mandamos el mensaje y no hay Obstetrics is respuesta, viewed termina el of trabajo. patient La before making an obstetricia action. tiene que incluir And a I la think that paciente once we antes get de into tomar that mode, acciones. Y una vez we que become llegamos much a more esta patient etapa, friendly. nos vamos a ver mucho más And therefore we amigables con don't la paciente y por act, consiguiente no but we vamos a act actuar, only as sino needed. que And vamos a when you actuar have that únicamente mode, conforme se necesite. Y cuando then there is tengamos no esta need forma to de trabajar, consider, entonces no hay this patient necesidad de didn't advance for considerar 2 hours, y therefore I have to decir, do a esta C-section. paciente No, esperó 2 horas y ya no quería esperar más y por eso you le tuve que have to hacer be una patient. cesárea. So when you are in the No, labor tenemos que ser floor, pacientes y cuando and estemos I en el did piso in de my life maybe trabajo de 4,000 parto delivery, y yo he estado en I knew that 4,000 I arrived to the nacimientos, labor yo floor, sé que llego a ese and piso until de the trabajo care de is parto not y finished, si I todavía no don't se leave. termina I el can do trabajo de other parto things, but be no there empieza, no instead me voy, of saying, me quedo ahí, I en have my lugar de next decir, appointment, no, I have to tengo mi leave. siguiente cita y me So tengo que ir. 4,000 No, deliveries taught me 4,000 nacimientos, patient is digan, y me virtue. han enseñado You wait que it out, la and then paciencia in es the una end, you have virtud, very esperamos, y satisfactory luego al outcome. final vamos a tener resultados muy Patient doing well going satisfactorios. home, Le va a and ir you bien a la feel paciente, that se you va a ir a su achieved your casa goal. y tú I vas think a saber que C-section is more lograste a tu meta. failure La than a cesárea es más un success. Once fracaso you que un put it in this éxito, ¿eh? mindset, Una vez que tenemos esta then you mentalidad, become much more a bueno, pues better nos vamos a professional volver like you'd be mejores with any other profesionales, a diferencia profession de in cualquier medicine. otra You don't want to profesión en la do medicina. plastic No queremos surgery hacer if cirugía something is plástica uncalled for si because you algo want to no do se right for the necesita patient. y Somehow, nosotros obstetrics queremos hacer became cosas buenas para el a paciente. A very veces la aggressive obstetricia act se trata de un instead of acto in sumamente tune for agresivo patient en need. lugar de que Once we esté change that adecuado a las mindset, necesidades de las pacientes. we Una vez all que will cambiamos be de pensar, more de pleasantly forma de pensar, surprised. nos And vamos a ver unfortunately, it was sorprendidos muy presented here that agradablemente. PAS Y rate aquí se will habló be de declining. PES. Look, 40 ¿Cómo years ago se probably was very reduciría? low. Now we're speaking Hace about algunos centers años who can do it. I estamos did take care hablando of de patients like this, centros que but lo están patients haciendo, dying. los centros de So excelencia. I hope I Entonces, gave you an espero answer. haberle dado And I una think for young respuesta doctors, y we who creo went que en through a el lot of caso de los experience, médicos jóvenes, there is a nosotros good les way estamos to take transmitiendo good mucha care of experiencia patient, y hay do buenas less, rutas para observe cuidar more, bien, hacer create menos, mutual observar más satisfaction in y outcome. crear estar más satisfechos con el So trabajo y los you resultados. finalize at 39 if only there are risk Finalizamos factors. a las 39 Is that correct? semanas únicamente si hay factores de riesgo. ¿Estoy en lo correcto? Yes, I hear Sí. you. Yes. Sí, sí lo escucho. And the Sí, morbidity y for sí. the Y la fetus at morbilidad para el 41 feto weeks. a las What 41 is your semanas. opinion about this? ¿Cuál es su opinión sobre esto? La morbilidad del feto a las 41 41 semanas. weeks is 41 the time semanas when the body is es ready el to tiempo deliver. en el que ya está listo And they have shown very para clearly. nacer, para el nacimiento. Se ha But for demostrado this, you need to claramente. have one good Pero para information. esto tenemos que tener You un buen know to dato. know when it is Tenemos que 41 weeks. saber cuándo ya fueron las So 41 part of when semanas. you do Eso es prenatal lo care importante. Cuando hacemos la and atención through prenatal patient y education, a you través de la prepare for a capacitación good de la outcome. paciente, Remember, vamos a prepararnos pregnancy para has un a buen finality. resultado. It's not Recuerda, like appendicitis, you know? termina Big el difference, embarazo, you no know? es como la apendicitis, ¿verdad? Esa Sorry, es la I gran have to cut you. diferencia. Perdón, If you lo tengo que build the cortar. patient Aquí, confidence, si tenemos la I confianza hope you do well. de nuestra I don't think paciente, you need too espero much que le risk vaya bien. factor. No son muchos los 80-85% you'll be factores de doing well. riesgo, Therefore, I can wait for you 85% de que until le va a ir bien. nature's calling Por you. eso puedo esperarla hasta que la llame la naturaleza, Unfortunately, hasta que se United presente. States, the rate Desafortunadamente of en los trial of Estados labor after Unidos C-section la tasa was de 15%. una
Now it's moving toward TOLAC 21% the last 10 15%, pero ahorita years. ya So cambió there al is some 20%. tendency to do. Es por eso And que in a existe way, la when the tendencia patient de go sí into hacerse la labor TOLAC. Y de after nuevo, cuando empieza el C-section trabajo de parto de spontaneously, la paciente después de the rate of success is una very cesárea high. Yes, espontáneamente, need to be more el éxito es intensively muy alto. followed. Sí, tenemos que But you trabajar can con un wait until seguimiento más 39, intenso, 39 pero and a podemos half esperar weeks hasta las 39, before you 39 do y an media act, and semanas many patients will enter to labor. antes de So even actuar. after Y van the a empezar el C-section, trabajo de parto. Aún you antes de should la be able cesárea, to give the patient ustedes le tienen que latitude. poder dar a I la don't have to paciente jump on you at la 37, at información y 38, decirle, by no 39 I tenemos have que to hacerlo ni schedule a las you. Because 37, when ni a you las do that, 38, ni a las you 39 create semanas, right away porque an si lo apprehension. hacemos, de inmediato se va a poner aprensiva la paciente, hay Okay. aprensión. Thank you. Yes, because Gracias, porque if you move care to si midwife ustedes care, le dan atención a la atención de and you las do dudas primary care as an y advantage, ustedes because I see the hacen question esta here that atención 3 are primaria pushing como una in ventaja, high porque volume, sí, sí hay, por midwife should be ejemplo, able to do it. That's the reason when le I tienen que describe poder our hacer paper, las level of care, parteras, por eso the les describí majority el should nivel de la take care atención médica. La on sites which mayoría you se do tiene minimal que intervention. hacer de tal The manera que se high tengan volume intervenciones cases, mínimas. Los casos de alto it volumen, should por be in a ejemplo, centralized estos sí place. se tienen And que that hacer en un lugar integration will make the centralizado. Y esta difference integración between es la que va a success marcar and la failure. diferencia entre el éxito y el And fracaso. having even in the same Y department, aún en el mismo in midwife departamento, area, en el área primary, de secondary, parteras, ahí tenemos la tertiary, atención you will be primaria, able to secundaria have y the terciaria. majority Ustedes minimal van a poder intervention, tener en la mayoría de los and casos una only in limited intervención mínima cases y you need to únicamente have en high ciertos 100 intensity. casos My limitados vamos a hospital tener with high alta risk, intensidad. Mi hospital es de but alto we riesgo, are sí, por able to do ejemplo. in my Sin hospital embargo, in United nosotros States, when I was en mi faculty hospital en there, los Estados Unidos, cuando yo era 21% profesor, of podíamos hacer un C-section rate. 21% Why? When you go de in, cesáreas, your porque cuando patient, llegábamos, you wait it la out, paciente, and it happened. somos And I speak about pacientes maybe y 4,000 deliveries that pasa. I've been Estoy involved in. hablando de So 4,000, it can de be las done, 4,000 but the nacimientos. Sí mentality se has to puede hacer, change. pero la mentalidad tiene que cambiar. Thank you. Muchas Muchas gracias. gracias. Solo dos últimas preguntas por razones de tiempo al doctor Cortés. El doctor Sanín, un gran amigo de Colombia, nos pregunta acerca de su experiencia en la ligadura hipogástricas y tal vez cerrar con la última pregunta que tienen participantes varios de la edad gestacional ideal para la interrupción en pacientes con espectro de PAS. Esas serían las últimas dos preguntas. Excelente pregunta. Ligadura hipogástrica, preconizada por nuestro grupo durante mucho tiempo. Pero recuerden que siempre la medicina, lo que es cierto en un momento, no es cierto después. La ligadura hipogástrica a veces no nos logra la hemostasia que queremos. Era muy efectiva para algunos casos seleccionados, sobre todo en donde una gran parte de la inserción placentaria está en S1 y S2. Para nuestro grupo se hacía fácil porque desarrollamos experticia en eso, pero la curva de aprendizaje es larga para adquirir la habilidad técnica de la ligadura hipogástrica. Si nos preguntas a nuestro grupo de trabajo, fue lo que hicimos casi hasta hace 2 años, ¿sí? Pero indudablemente cuando vemos que lo importante es disminuir el tiempo quirúrgico y el tiempo que nos interesa mucho, que es el de sangrado, que no transcurra esa hora de oro de los sangrados con los impactos que producen en la paciente, ahorita yo casi ya la convicción de la evidencia nos hace pensar que estoy prefiriendo o estoy cambiando, no por demeritar a nadie en el grupo quirúrgico, pero de pronto a la persona, nuestro residente, comprimiendo esa aorta, nos ayuda a que con calma pensemos en algunos momentos de emergencia que se puede presentar en la electividad de esta cirugía, pues que podemos contener un sangrado. Entonces la respuesta que utilizábamos muchísimo, siempre ligaduras hipogástricas e inclusive balones en los diferentes balones. Inicialmente utilizamos hasta el gel foam o las microesferas para embolizar la hipogástrica, pero eso tampoco está exento de complicaciones. Entonces, es efectiva en casos seleccionados y con grupos que estén especializados en eso. Si me preguntan actualmente, nosotros mismos estamos rotando. Yo sé que al doctor Sanilla a veces y a mí nos cuesta también, pues,
con el éxito que se han tenido en las cirugías que realizamos de la manera como lo hacemos convencionalmente, hacer la rotación, pero creo que es momento de aconsejar, e inclusive lo veo en alguien que me pregunta por allí, aborto con sangrado profuso, usted detenga el sangrado de la manera como mejor pueda allí, y una de esas mejores maneras sí lo está determinando esa compresión manual de la aorta. La segunda pregunta, Joaquín, era básicamente... Era la interrupción, el momento de El interrupción momento, en bien, fase. sí, muy excelente, excelente. Indudablemente, nosotros dentro del protocolo institucional tenemos inclusive esquematizado el realizar una inducción de la madurez pulmonar, inclusive con dosis repetitivas, como sabemos que no debe ser la indicación de los corticoides, pero con aras de culminar este embarazo máximo a las 36 semanas. Máximo a las 36 semanas para evitar lo que es el protocolo de emergencia. Algunos grupos llegan hasta las 37, esto es válido, pero tenemos muchos métodos paraclínicos que podemos complementar. Pero para nuestro grupo, las 36 máximo, 37 semanas, sigue siendo el límite para realizar este tipo de cirugía de manera electiva, que marca el cambio en morbilidad y mortalidad. Bueno, muchas gracias. Thank you very much to all y a los participantes por las preguntas, el interés. Voy a dejarles un momentito con el doctor Celis, que nos va a hacer un breve anuncio acerca de FLASOC. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Rafael, Itan, muy agradecidos a nombre del Comité Ejecutivo por su brillante participación. Ahí hay muchísimas preguntas en el chat y felicitaciones para ustedes. Y quisiera invitarlos al siguiente webinar. Si me pones la pantalla de favor, Luis, que será el día 16 de marzo sobre endometriosis. Y tenemos un moderador excelente que es Alfredo Celis de Perú y 3 excelentes ponentes, 2 de España, el doctor Juan Luis Alcázar y el doctor Francisco Carmona, y de Brasil el doctor Mauricio Abrajao. De tal manera que los esperamos el 16 de marzo en el mismo horario, 8:30 de la mañana, Centro y México, y el resto de horarios que verán en el póster. Nuevamente, muchas gracias y les deseamos muy buen día.